Hola chicos, bienvenidos a mi canal, y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video, vamos a ver una historia que ocurrió en Pensilvania en el año 2017. El 28 de junio de 2017, los testigos comenzaron a llamar al 911 para reportar un accidente de coche en una de las autopistas. Cuando la policía llegó al lugar, descubrieron un Chevy Malibu que se había salido de la carretera. Desafortunadamente, la conductora, Bianca Robertson, de 18 años, no sobrevivió. Sin embargo, su muerte no fue un accidente, como se asumió inicialmente. Bianca Nicola Robertson nació el 17 de octubre de 1998 en Pensilvania. Se graduó de la escuela secundaria Bayard Rustin en Westchester con todas As. Bianca fue miembro de la Unión de Estudiantes Negros en Rustin, donde también recibió varios premios, y estuvo en el cuadro de honor durante su último año. Recibió una beca de mérito de 4 años para la Universidad de Jacksonville en Jacksonville, Florida, y planea especializarse en justicia penal y convertirse en agente forense del FBI. Anteriormente ha sido exploradora, animadora y jugadora de baloncesto. Estudió flauta, violín, clarinete y guitarra. También era artista. Bianca, que vivía con su madre y su abuela materna, Josephine Perry, estaba emocionada por experimentar las libertades y desafíos de la vida en el dormitorio. Su madre explicó que, desafortunadamente, todos sus planes fracasaron. El 28 de junio de 2017, Bianca, su madre y su abuela fueron de compras a Walmart. Bianca se estaba preparando para mudarse a Florida y esperaba con ansias un nuevo capítulo en su vida. Después de comprar todo, Bianca y su familia fueron al estacionamiento. Todos se metieron en coches separados. Tenían la intención de encontrarse en casa más tarde, pero su madre y su abuela tenían otros planes. Y Bianca regresó a casa de inmediato. Tenía que conducir aproximadamente 10 millas. Bianca conocía muy bien este camino. Sin embargo, este era el último viaje en coche de la joven. Aproximadamente 10 minutos después de que ella salió del estacionamiento de Walmart, los testigos del accidente comenzaron a llamar al 911. Los primeros en responder llegaron a la escena de inmediato. Bianca Robertson era la conductora del Chevrolet Malibu. Los paramédicos no pudieron ayudarla y fue declarada muerta en el lugar. A primera vista, las lesiones en la cabeza de Bianca parecían ser el resultado de un golpe severo cuando el coche se salió de la carretera. Muchas personas que conducían por la carretera en el momento del accidente se detuvieron cerca de la escena antes de que llegaran la policía y la ambulancia. Después de entrevistar a los testigos, la policía descubrió un detalle crucial. Uno de los testigos afirmó que Bianca se salió de la carretera después de chocar con una camioneta roja, que luego huyó de la escena sin detenerse. Espero que no sea Bianca. Eso era lo que la abuela se decía a sí misma mientras pasaba por la escena del accidente automovilístico. Tenía la intención de encontrarse con su nieta en casa. No tenía idea de que el tráfico en el que estaba atrapada era causado por un accidente que involucraba a su nieta. Cuando la abuela de Bianca regresó a casa, 2 policías ya habían llegado para informar sobre el accidente de coche que le había costado la vida a su nieta. La madre de Bianca, Michelle, no podía creer lo que le estaba pasando. La muerte de un hijo es uno de los eventos más devastadores que los padres pueden experimentar. Michelle, una enfermera en el condado de Delaware, dijo que nunca imaginó que algo así podría suceder. Después de perder a su hijo de 22 años, Michael James Rowley, debido a una afección cardíaca en 2013, ella esperaba que su dolor se aliviara. En cambio, se ha duplicado. Ni siquiera estoy segura de quién soy en este momento. Solo estoy existiendo, dijo Michelle. Eran mi aliento. Mi razón para levantarme. No tengo hijos en este momento. Michelle Robertson ha perdido a su segundo hijo, y esto es desgarrador. Ella afirmó que no salió de casa durante bastante tiempo y que estaba llorando constantemente. Michelle y Rodney Robertson, quienes se divorciaron en 2006, se han convertido en copadres amigables gracias a Bianca. Nuestro divorcio no fue agradable. Rodney admite. A Bianca no le gustó la forma en que le hablaba a su madre, así que me corrigió. Porque la queríamos. Hizo que todo se calmara. Bianca estaba dedicada a su familia y disfrutaba especialmente ser la niña de papá. Si tuviera que elegir a una favorita, sería Bianca, quien, como decía su padre, estaba ansiosa por ser independiente. Los padres de Bianca dijeron que ella estaba contenta de acercarse a realizar su sueño de convertirse en especialista forense del FBI. Ella estaba enfocada en su futuro, y nada se interpondría en su camino, dijo el padre de Bianca, quien declaró orgullosamente que su hija había recibido una beca de mérito de 4 años para la Universidad de Jacksonville, una de las 4 escuelas a las que solicitó y una de las 3 a las que fue aceptada. También fue aceptada en Coastal Carolina y la Universidad de Georgia.
Los detectives solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad para confirmar la afirmación de Bianca de que su coche se salió de la carretera después de chocar con una camioneta roja. Después de todo, si la muerte de Bianca fue causada por una colisión con otro vehículo, fue más que un simple accidente, fue un crimen. Si este era el caso, la policía tenía que encontrar al perpetrador. Pero lo que descubrieron rápidamente fue aún más impactante. Mientras los detectives esperaban las imágenes, hubo otro momento crucial en este caso. Todos asumían que Bianca murió después de salirse de la carretera y golpearse la cabeza. Sin embargo, durante la autopsia, los expertos forenses determinaron que la causa de su muerte no fue un accidente automovilístico. Descubrieron una bala en la cabeza de Bianca. Alteró drásticamente todo. Lo que parecía ser un accidente seguido de una colisión con una camioneta roja, resultó ser una muerte por un disparo en la cabeza. Después de recibir el informe de la autopsia, los detectives visitaron a la familia de Bianca. Tenían que informar a Bianca, a sus padres, que su muerte no fue un accidente. Fue una sorpresa aún mayor para todos, especialmente para su madre. Michelle estaba desconcertada. ¿Por qué alguien haría eso a su hija? La familia no pudo identificar a nadie que pudiera desearle daño a Bianca. Tenía una relación amistosa con todos. Robertson necesitaba respuestas, y los investigadores estaban haciendo todo lo posible para encontrar a la persona responsable de la muerte de Bianca. Los detectives no encontraron nada sospechoso al revisar las grabaciones de las cámaras de Walmart, donde Bianca y su familia habían ido el día de su muerte. Examinaron cada movimiento que Bianca y su familia hacían, desde salir de sus coches hasta abandonar el estacionamiento. Los detectives descartaron la posibilidad de que alguien en Walmart persiguiera a Bianca y le disparara fatalmente. Después de todo, no se metió en ninguna pelea mientras compraba en Walmart. Simplemente compraron lo que necesitaban. Lo cargaron en el coche de Bianca y se fueron. Es posible que Bianca muriera como resultado de un incidente que ocurrió mientras conducía por la carretera hacia su casa. Cargamos todas las maletas en el coche de Bianca, explicó su madre, refiriéndose al Chevy Malibu 2009 que la familia compró en CarMax para su cumpleaños número 16. Bianca no pedía mucho, pero cuando lo hacía, pedía cosas grandes, como un coche, según su madre, quien añadió que Bianca había elegido el coche cuando recibió su permiso. Ella consiguió lo que quería. Michelle Robertson declaró: «No lo llamo consentido, lo llamo amado». Pero Bianca estaba dispuesta a trabajar por sus metas. Consiguió su primer trabajo en McDonald's a los 15 años. Dejó la comida rápida después de 2 semanas para trabajar como asistente dietético en la comunidad de jubilados White Horse Village, en el condado de Delaware. Michelle dijo que tiene una pila de cartas y tarjetas de residentes que amaban a Bianca. Poco después, la policía obtuvo las grabaciones de vigilancia del tráfico. No había cámaras cerca del lugar donde Bianca se salió de la carretera, pero había una a aproximadamente 1 milla de distancia. Veamos Google Maps. Aquí es donde Bianca se salió de la carretera. Como pueden ver, los 2 carriles se fusionan en uno en este punto. Cuando los investigadores vieron la grabación, descubrieron evidencia que confirmaba la historia de Bianca sobre un desacuerdo con el conductor de la camioneta roja. El video capturó sus coches conduciendo uno al lado del otro. Se están acercando al punto donde los 2 carriles se fusionan en uno. Quizás el conflicto surgió porque uno no cedió al otro. Conociendo el desenlace de la confrontación, los investigadores sospechaban que el conductor de la camioneta roja había disparado el tiro fatal. Desafortunadamente, las imágenes eran de baja calidad. Las matrículas de la camioneta estaban cubiertas, al igual que el rostro del conductor. Sin embargo, a partir de ese momento, el conductor de la camioneta roja fue el principal y único sospechoso de la muerte de Bianca Robertson. Los detectives necesitaban identificar a este hombre, pero todo lo que tenían en ese momento era una imagen borrosa. Ninguno de los familiares de Bianca conocía a alguien con una camioneta roja. La policía volvió a hablar con aquellos que estaban presentes en la escena del incidente y aquellos que llamaron al 911. Ninguno de ellos notó la matrícula de este coche. Amigos y demás, rangers jóvenes y viejos, demasiados para contar, han contactado a los Robertson en apoyo, comenzando con una vigilia 2 días después de su muerte. Han escuchado de maestros que han conocido a Bianca durante años. Bianca cambió mi forma de pensar sobre cómo enseñaría. Según un educador, Michelle: Bianca hará nuestra niña salvemos al mundo. Michelle confrontó a Bianca, diciendo que si un padre echaba a un niño, ella lo metería a escondidas en nuestra casa. Bianca podría decir algo como: «Mamá, ¿no querrías que alguien hiciera lo mismo por mí?». Bianca una vez vio un accidente de coche y le preguntó a su madre si podían detenerse y ayudar. Si notaba a alguien cenando solo, su primer pensamiento era invitarlo a la mesa familiar. Los investigadores determinaron la dirección del movimiento de la camioneta,
después del incidente revisando las grabaciones de cámaras ubicadas más lejos de donde se estrelló el coche de Bianca. Necesitaban una grabación de mayor calidad para determinar la marca, modelo y matrícula del coche. La policía también pidió a los medios que difundieran información sobre la camioneta roja, con la esperanza de que el público pudiera ayudar a identificar a su propietario. Los detectives determinaron que tras un incidente, el conductor de una camioneta roja giró en Paoli Pike. Comenzaron a caminar por el vecindario, visitando casas y centros comerciales. Estaba buscando cámaras que pudieran haber grabado la camioneta. Descubrieron una cámara de vigilancia, y esta vez las imágenes eran de alta calidad. Mientras analizaba la grabación, el detective notó una camioneta roja circulando por la carretera unos 5 minutos después de que los testigos llamaran al 911 para reportar un accidente que involucraba el coche de Bianca Robertson, pero no se pudo ver la matrícula. Además, no estaba claro si era el mismo coche o otro que coincidía con la descripción. Mientras los investigadores buscaban grabaciones adicionales y se movían de una puerta a otra, ocurrió otro avance en el caso. 2 días después del incidente, una mujer llamó a la policía y dijo que había visto el coche que estaban buscando. También vio el rostro de la persona que estaba detrás del volante. Esta mujer declaró que su camioneta roja la adelantó, se detuvo en la intersección de Paoli Pike y luego giró a la izquierda. Esta información fue crucial para la investigación porque limitó el área de búsqueda. Además, indicaba que la camioneta en este video no era el vehículo que estaban buscando, era simplemente una camioneta de aspecto similar. La mujer que contactó a la policía ayudó al artista forense a crear el retrato del sospechoso. Lo describió como un hombre blanco de entre 25 y 35 años, con cabello castaño y una barba de 3 días. La policía esperaba que alguien reconociera a esta persona y se lo informara. Presentaron el boceto del sospechoso a la familia de Bianca. Sin embargo, no conocían a nadie que se pareciera al retrato hablado. Los investigadores también comenzaron a sospechar que la muerte de Bianca era un crimen de odio. Sabiendo que la camioneta roja había girado a la izquierda en esta intersección, los detectives recorrieron las tiendas y casas de esta calle, con la esperanza de encontrar una grabación de alta calidad que pudiera responder algunas preguntas. Pronto, descubrieron lo que estaban buscando. El dueño de la casa, que está a menos de media milla de la intersección, proporcionó a la policía una grabación de una cámara de vigilancia apuntada a su entrada. Después de calcular el tiempo aproximado que tomaría llegar desde la escena del crimen, la policía localizó rápidamente el vehículo requerido. Aunque las imágenes eran de mejor calidad que las anteriores, el ángulo de visión impedía a los agentes de la ley identificar el vehículo o al conductor. La policía trabajó arduamente para encontrar otra grabación de la cámara a una distancia más cercana, y la suerte estuvo de su lado. Aunque no pudieron ver la matrícula, sí notaron las características distintivas del coche. El vehículo tenía una pegatina en la ventana del lado derecho, una abolladura vertical en la puerta del pasajero y daños en el capó. Estas características distintivas podrían simplificar enormemente la búsqueda de este vehículo. La policía quería agilizar el proceso. Como resultado, utilizan los medios de comunicación para solicitar la ayuda del público en general. Ofrecieron una recompensa de $5.00 por información que pudiera ayudarles a localizar el camión o a su conductor. Los investigadores estaban seguros de que alguien reconocería este vehículo en particular. 3 días después de que Bianca Robertson muriera, un abogado llamó a la comisaría y dijo que tenía un cliente que quería entregarse, mencionando la implicación de este en el incidente que resultó en la muerte de la joven de 18 años Bianca Robertson. Este incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 5:30 p.m. Bianca Robertson. Tengo 18 años y me gradué recientemente de Westchester Rustin High School. Voy camino a la Universidad de Jacksonville. Todo su verano y su vida se pasaron frente a su amorosa familia. Ella estaba conduciendo por la Ruta 100. La Ruta 100 es una carretera de 2 carriles que se conecta con el ramal de la Ruta 100 a solo unos pocos kilómetros antes de fusionarse con la Ruta 202. Y donde se fusiona, se reduce de 2 carriles a 1. Esa es la misma incorporación que la gente en el sureste de Pensilvania realiza miles de veces al día. La gente de todo el mundo hace esto sin problemas. Pero el miércoles pasado, mientras Bianca se incorporaba de 2 carriles a 1, un hombre en una camioneta roja se unió a ella, y estaban compitiendo por posición, lo que lo irritó. Entonces sacó su arma y le disparó a Bianca en la cabeza. El conductor de la camioneta roja fue identificado como David Esper, de 28 años, de Pensilvania. Llegó a la comisaría con su abogado,
Desper se negó a testificar, pero consintió en una búsqueda de su hogar. También les dijo dónde estaba su camioneta. Desper fue arrestado y acusado de matar a Bianca Robertson. La policía encontró la camioneta en el lugar indicado por las pegatinas de Desper en las ventanas laterales y las llantas dejaron claro que era el vehículo que estaban buscando. Durante una búsqueda en la casa de Desper, los investigadores descubrieron la pistola utilizada para disparar a Bianca Robertson en la cabeza. La policía estaba segura de haber encontrado al culpable. Sin embargo, el motivo de este crimen era desconocido. El 7 de julio, más de 800 familiares, amigos y miembros de la comunidad con el corazón roto se reunieron en la iglesia bautista de San Pablo en el barrio de Westchester, a 25 millas al oeste de Filadelfia, para su servicio de despedida. Durante el servicio fúnebre, una pancarta de la iglesia decía: paciencia, amabilidad, bondad, ternura y autocontrol. Entre los que rindieron homenaje estaban sus hermanos, funcionarios de la escuela secundaria Bayard Rustin, donde se había graduado recientemente como jefa de admisiones de la Universidad de Jacksonville, donde estaba lista para inscribirse en el otoño, y amigos. Lo que surgió fue un retrato de una joven extraordinaria, con orador tras orador alabando sus brillantes y virtudes. En su elogio fúnebre, el pastor Wayne Crowe Sr. comparó al tirador con George Zimmerman y Michael Dunn. Zimmerman mató al adolescente negro Trayvon Martin en Florida en 2012. Zimmerman fue absuelto de asesinato en 2013. En 2012, Dunn disparó fatalmente a Jordan Davis, otro adolescente negro, en Florida. Una discusión verbal sobre la música en el coche del adolescente se intensificó cuando disparó contra el vehículo mientras se alejaba. Fue condenado y sentenciado a cadena perpetua más 90 años de prisión. La comunidad negra no se preocupa por si el asesinato de Bianca fue motivado por rabia o racismo. Todo lo que sabemos es que hemos perdido otra brillante joven estrella negra. El pastor anunció que otra buena hermana había fallecido. En el juicio de septiembre de 2018 le pidieron a David Desper que explicara su motivación para cometer el crimen. En lugar de responder a esta pregunta, pidió perdón a la familia Robertson. Los padres de Bianca no estaban ansiosos por enfrentarse a su presunto asesino. Rodney había ordenado camisetas con la cara de Bianca en el frente para que la familia y los amigos las llevaran mientras se reunían en el Centro de Servicios Gubernamentales del Condado de Chester. También tenían pulseras grabadas con las palabras Bianca Robertson, una rosa en el jardín de Dios, y una pancarta que decía justicia para Bianca Nicole Robertson, quien fue asesinada el miércoles 28 de junio de 2017. No estoy seguro de cómo reaccionaré cuando lo vea. Mi hija fue disparada por el hombre que sostenía el arma. Sé que no haré nada estúpido. Rodney afirmó que Desper simplemente le robó sus sueños. Él no tenía eso. Correcto. Michelle afirmó que no podía recuperarla. Necesito recuperarla. Y no puedo. Necesito consolarla, pero no puedo. Soy su madre y no puedo hacerlo mientras él esté aquí. Ella derramó más lágrimas y él pudo hablar con sus padres y abrazarlos. Él tiene 28 años. Ella es solo una adolescente, una niña. El fiscal sugirió que el embotellamiento fue causado por la falta de Bianca de ceder el paso a Desper cuando los dos carriles se fusionaron. Luego, bajó la ventana del lado del pasajero y apretó el gatillo, reconociendo las consecuencias de sus acciones. Desper huyó de la escena dejando su camioneta con un amigo en Pensilvania e intentando huir a Delaware. Sin embargo, cuando su retrato hablaba y las características distintivas de su camioneta salieron en las noticias, decidió contratar a un abogado y entregarse. La policía investigó sus cuentas de redes sociales y entrevistó a sus amigos, pero no encontró evidencia de un crimen motivado por prejuicio. Como resultado, no acusaron al hombre de un crimen de odio. El fiscal de distrito Hogan agregó que no había evidencia de que supiéramos que esto era un crimen de odio o racial. Muchas personas no están de acuerdo con esa afirmación. Antes de la sentencia, la defensa describió a Desper como un joven inofensivo de 28 años, casi juvenil, que disfrutaba jugando con coches en su tiempo libre. Lo llamaron un niño grande y afirmaron que D.L. Desper esencialmente le dio al gobierno el caso al entregarse. Según la defensa, Desper estaba conduciendo a casa cuando un coche se le acercó inesperadamente. Tomó la pistola y le disparó. Afirmaron que no había ningún monstruo ni amenaza. Si eres un hombre de 28 años que conduce un coche con un arma de fuego cargada, no eres un niño grande, argumentó el fiscal Chris Miller. Resultó que la madre de Desper había compartido una publicación en Facebook sobre la policía que buscaba al hombre que mató a Bianca Robertson. Más tarde se dio cuenta de que era su propio hijo. Wendy Desper expresó su amor por la familia de Bianca y oró por ella. Pido disculpas por lo que hizo mi hijo. Ella dijo esto mientras su hijo sollozaba.
Rodney Robertson luchó por hablar entre lágrimas mientras confrontaba al asesino de su hija. Mis preguntas al acusado son sencillas. ¿Por qué demonios disparaste a mi hija? Porque era joven y negra. Porque era una niña. Quería ser el primero en la carretera porque tuviste un mal día. Todos mis sueños para Bianca se estaban haciendo realidad, continuó, hasta el día en que el acusado asesinó a mi hija. Todo lo que tenía de Bianca eran mis recuerdos. David Desper se declaró culpable de privación de vida de tercer grado. El tribunal lo condenó a 40 años de prisión, con la opción de solicitar libertad condicional en 20 años. La jueza Anne-Marie Whitcraft se secó las lágrimas mientras anunciaba la sentencia diciéndole a Desper: «No creo que tuvieras miedo. Creo que fue ira». La jueza del condado Anne-Marie Whitcraft impuso la sentencia máxima para ese nivel de homicidio, que oscilaba entre 20 y 40 años. Desper intentó apelar su sentencia, pero fue denegada. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. En este video hablaremos sobre una historia que ocurrió en Inglaterra. El domingo 14 de noviembre de 2021, las cámaras de vigilancia captaron a Alexandra Morgan, de 34 años, en una gasolinera cerca de Cranbrook, Kent. Nadie la ha visto desde entonces. 4 días después, sus padres denunciaron su desaparición a la policía. La investigación reveló muchos secretos que se esperaba que permanecieran ocultos. La verdad resultó ser mucho más aterradora de lo que cualquiera podría haber anticipado. Alexandra Morgan, como la conocían sus amigos y familiares, era una madre soltera con 2 hijos de 4 y 11 años. Vivían en Wellesley, Cranbrook y Kent. No mantenía relaciones con los padres de sus hijos. No fue fácil para ella criarlos sola. Según algunas fuentes, Alexandra era peluquera de perros. La gente la describía como una mujer dinámica y ambiciosa que quería que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban. Quería una vida mejor para ellos y tomó varias medidas para lograrlo. Alexandra organizó una reunión con sus padres el 13 de noviembre de 2021. Dejó a sus 2 hijos con ellos, alegando que se iba de vacaciones a un spa con amigos. Dijo que volvería en 3 días. Los padres de Alexandra se preocuparon el 17 de noviembre, cuando no fue a recoger a sus hijos. No respondió a ninguna llamada ni mensaje de texto. No era propio de ella. Después de varios intentos fallidos de localizar a su hija desaparecida, los padres se vieron obligados a contactar a la policía. La policía de Kent dijo que la desaparición de Alexandra Morgan era sospechosa, por lo que la investigaron como un posible delito. Al comienzo de la investigación, la policía intentó determinar a qué spa planeaba visitar Alexandria. Les dijo a sus padres que iba con amigos y la policía quería saber quiénes eran. En ese momento, los investigadores no tenían idea de lo que enfrentarían mientras buscaban a Alexandria. Mientras buscaban a la mujer, la policía obtuvo grabaciones de video de una gasolinera en Cranbrook. Ese fue el último lugar donde alguien la vio. Su Mini Cooper blanco fue la clave para determinar su ubicación. El 14 de noviembre, repostó su coche, compró algunos artículos y se fue. A primera vista, no hay nada inusual en este video. Rose Macaulay, la gerente de la gasolinera que ha sido amiga de Alexandra durante 17 años, estuvo presente cuando ella compró 10 libras de gasolina y pidió un café y un bocadillo en la mañana de su desaparición. Rose cree que nadie sabe qué le pasó o a dónde fue. Su coche no ha sido visto desde entonces, lo cual es un completo misterio. Mi amigo y yo buscamos por Hastings, pero no encontramos nada. Alex nunca se siente avergonzada, así que no creo que tenga miedo de volver a casa. Solo espero que no le haya pasado nada malo. Solo espero que esté bien y aparezca. Es muy preocupante. Alex llegó ese domingo muy bien vestida, con el rostro completamente maquillado, el cabello arreglado y ropa bonita. Estaba más arreglada de lo que la había visto antes, y llegó inusualmente temprano por la mañana. Alex parecía estar de buen humor, sonriendo mientras entrevistaba a los amigos de Alexandra. Los detectives descubrieron que en 2018 ella publicó información en las redes sociales sobre un acosador que la seguía a cada paso. En otra publicación de 2019, compartió una imagen con las palabras «Hola, acosador». Alexandra escribió: «Dejen de acosar mi página, queridos. Es bastante triste. No solo eso, sino que lo estás dejando más claro cada día, ya que ni siquiera somos amigos en Facebook».
No hay nada que ver aquí, amigo, a menos que continúes. Oh, por favor, comparte tus travesuras para que todos las vean. Que tengas un hermoso día. Los investigadores ahora estaban averiguando si estos mensajes tenían algo que ver con su desaparición. Según un portavoz de la policía, la falta de contacto de Alexandra con su familia es completamente fuera de su carácter, y el caso ahora se está investigando como un posible asesinato. Mientras llevamos a cabo nuestra investigación, insto a cualquier persona que haya visto a Alexandra o su Mini Cooper blanco con techo negro a que se ponga en contacto con nosotros. Si cree que vio a Alexandria o algo sospechoso pero no está seguro, por favor, llame y háganoslo saber. Alexandra fue descrita como una mujer delgada con cabello castaño hasta los hombros y una altura de aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas. La última vez que fue vista, llevaba un abrigo acolchado verde hasta las rodillas, una blusa negra, jeans azules rasgados, botas negras hasta la rodilla y un collar de plata. Las personas pueden desaparecer sin dejar ningún rastro ni pista para la policía. Muchos casos de personas desaparecidas permanecen sin resolver, pero esta vez las cosas fueron diferentes. Alexandra Morgan dejó un rastro digital que eventualmente llevó a la policía a descubrir lo que le sucedió. Además, reveló información impactante. Alexandra esperaba mejorar su situación financiera. Para lograrlo, comenzó a trabajar como escort y anunció sus servicios en Internet. Sin embargo, su familia y amigos no lo sabían. Las mujeres que trabajan como escorts están entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Todos, incluida la policía, son conscientes de esto. Nunca saben quién será su próximo cliente. Una persona común, que por cualquier razón, ha decidido pagar por tales servicios o un maníaco en busca de una víctima. Los investigadores descubrieron que Alexandra había programado una reunión con su cliente habitual antes de su desaparición. Arrestaron a este hombre. Al mismo tiempo, la declaración del representante de la policía dejó claro que Alexandra había muerto. Según un portavoz de la policía de Kent, los detectives de la Dirección de Delitos Graves de Kent y Essex están investigando la desaparición de una mujer de Sissinghurst y arrestaron a un hombre el jueves 25 de noviembre de 2021. Un hombre de 40 años, de Leonards-on-Sea, ha sido arrestado bajo sospecha de asesinato. Los oficiales de la policía de Kent, con la asistencia de la policía de Sussex, están realizando búsquedas en 3 lugares en Hastings y Leonards-on-Sea, como parte de sus esfuerzos para localizar a Alexandria. Los residentes pueden esperar una mayor presencia policial en la zona mientras continúan las investigaciones. Arrestaron a Mark Brown. Era un trabajador de la construcción que se casó y tuvo un hijo. Su familia no sabía que él llevaba una doble vida antes de que ella desapareciera. Alexandra lo había conocido varias veces. Según la policía de Sussex, él tiene la intención de comprarle un Mini Cooper. Su primer encuentro ocurrió el 8 de junio de 2021, después de que Brown la descubriera en un sitio web para adultos. Ocurrió en su casa en Sissinghurst, cerca de Cranbrook St. Todo salió bien en ese momento, y se vieron ocasionalmente el 21 de junio. Casi 2 semanas después se volvieron a encontrar. Alexandra fue a una pequeña granja de puentes cerca de Hastings, Kent, que Brown alquilaba para reuniones con mujeres y otros propósitos. Durante agosto y septiembre, se encontraron 7 veces más, y Alexandra no tenía idea de que se estaba metiendo más en una trampa. El 23 de octubre de 2021, Brown le envió un mensaje de texto para ver si estaba interesada en una transacción comercial sin riesgos que él estaba ofreciendo. La propuesta era de 100.000 libras por 3 a 5 días en un hotel, donde él guardaría una nueva identificación, un coche directo y dinero para las compras. Todo lo que necesitaba que ella hiciera era salir a fumar, conseguir algo de dinero y comprar algunas cosas. Esto es un testimonio de su carácter. Las búsquedas en línea de Alexandria tras esta propuesta demostraron su deseo de mejorar la vida de sus hijos. Una de las búsquedas fue sobre el depósito mínimo para una casa en 2021. Una variedad de otras búsquedas revelaron el deseo de Alexandra de iniciar nuevos negocios con el dinero que ganaría. Entre las búsquedas en Internet estaban: ¿cuánto se puede ganar dirigiendo una tienda de camas solares en el Reino Unido? ¿Cuánto impuesto pagaría sobre $100.000 con 0 centavos? Alexandra les dijo a sus padres que iba al spa con sus amigas, pero en realidad iba a encontrarse con Mark Brown en la granja. Ella salió de la casa el 14 de noviembre, y las imágenes de las cámaras de seguridad la mostraron comprando gasolina en Cranbrook a las 7:20 a.m. Llegó a Little Bridge Farm alrededor de las 8 a.m. 3 días después, el 17 de noviembre, Brown trasladó el coche de Alexandra a su casa en Hurst Lane en St. Leonards, habiendo reemplazado previamente su matrícula con una falsa. La madre de Alexandra contactó a la policía el 18 de noviembre después de que su hija no recogiera a los niños,
y dejará de responder llamadas y mensajes de texto. El 23 de noviembre, la policía descubrió grabaciones de CCTV que mostraban el coche de Alexandra, siguiendo al Jaguar de Brown por el camino hacia Little Bridge Farm. La policía de Kent bloqueó el acceso a la granja y comenzó a interrogar a Brown. Admitió que se había reunido con Alexandra. Sin embargo, afirmó que ella se fue después de 45 minutos. Él declaró que la policía podría tomar sus huellas dactilares y una muestra de ADN 2 días después, el 25 de noviembre. Arrestaron a Brown, el principal sospechoso en el caso de Alexandra Morgan. Pero antes de continuar y antes de contarles qué le sucedió, volvamos a cuando Alexandra no tenía idea de que Mark Brown existía. Lee tenía 33 años y era madre de 3 hijos, pero no tenía la custodia de sus hijos. Lea era una amante de los animales que cuidaba de un caballo, 3 cabras, 2 perros, un mastín llamado Duke y una pomerania llamada Lady. El 25 de marzo de 2018, Mark Brown contactó a Leah a través de un sitio web de acompañantes donde ella anunciaba sus servicios. Brown y Alexandra Morgan se conocieron en el mismo sitio web. Unos años después, a finales de 2018, Brown y Ware habían comenzado a salir y alquilar un apartamento juntos. Cuando su contrato de arrendamiento expiró 6 meses después, se mudó al patio de Brown en Little Bridge Farm y vivió en un contenedor de envío. Brown comparó su relación con una montaña rusa. Resulta que Leah llevaba un estilo de vida caótico. Era una beneficiaria que recibía pagos semanales en su cuenta, los cuales Brown retiraba frecuentemente para ella. Tenía antecedentes de consumo de drogas ilegales y problemas de salud mental. Sin embargo, muchas personas afirmaron que ella estaba trabajando arduamente para obtener la custodia de sus hijos, mientras describía a su hija. La madre de Leah afirmó que ella era un ángel. Añadió que, aunque Leah nunca había disfrutado de la escuela, siempre había preferido a sus animales. Brown y Ware tuvieron una relación de 3 años antes de que ella desapareciera sin dejar rastro en mayo de 2021. Leah pasó la noche del 5 de mayo. En las primeras horas del 6 de mayo estaba con un amigo y convicto traficante de drogas, Jack Tyler. Tomaron las sustancias juntos. Esa noche tuvieron una relación íntima. Esta fue la última vez que alguien vio a Leah. Su última llamada saliente fue el 7 de mayo a las 8:45 am. La policía creyó que murió ese día. 2 semanas después, Mark Brown regresó al sitio web y conoció a Leah el 8 de junio de 2021. Un mes después, desapareció sin dejar rastro. Alexandria conoció a Brown por primera vez en su casa. La reunión fue bien. Ella consideraba a Brown como un hombre razonable y generoso. Pero Alexandria no tenía idea de que solo un mes antes, otra mujer en una relación con Brown había desaparecido sin dejar rastro. Durante la investigación, los detectives descubrieron mensajes extremadamente reveladores enviados por Brown. Se los envió a su novia de la escuela secundaria 5 días después de conocer a Alexandra Morgan. Sin embargo, los mensajes no eran sobre Alexandria. Estaban hablando de Lee. Esto es lo que dijeron. Tendré mucho cuidado con cómo lo digo. Volvió a suceder, no hace mucho, mientras deshacía de algo. Es una tarea extremadamente desagradable. Un viejo barril de aceite, 5 litros de diésel, y no queda mucho. Se calienta extremadamente y brilla casi blanco. Mi corazón, mente y alma están pesados con las consecuencias de mis acciones. Soy un psicópata con conciencia. Es una broma en realidad. Así, los investigadores comenzaron a sospechar de la muerte de Alexandra Morgan, y más aterrador aún, que ella no era la única víctima de Mark Brown. Un portavoz del equipo de delitos graves de la policía de Sussex declaró que, a pesar de las extensas investigaciones, no hemos encontrado a Leah ni su cuerpo y estamos pidiendo la ayuda del público para localizarla o cualquier cosa relacionada con su desaparición. Después de que Brown fue arrestado el 25 de noviembre de 2021, la policía registró su granja. Descubrieron un barril dentro del cual alguien había quemado algo recientemente. Los expertos examinaron su contenido y descubrieron restos óseos y dentales. El examen de laboratorio confirmó que estos eran los restos de Alexandra Morgan. En una declaración conjunta, Neil Kimber de la policía de Kent y Andy Wolstenholme de la policía de Sussex dijeron: «Nuestros pensamientos están con las familias de Alexandra y Leah durante este difícil momento. Aunque hemos localizado los restos de Alexandra, aún no hemos encontrado a Leah, y nuestras investigaciones están en curso. Instamos a cualquier persona que tenga información sobre Leah o Alexandra a que se comunique con nosotros de inmediato». Leah es descrita por la policía como una mujer blanca delgada,
que mide 5 pies y 6 pulgadas de altura, con cabello negro, muy largo y ojos azules. Se sospechaba que tenía tatuajes de un dragón en su pierna derecha, escritura china en su cadera derecha, y un hada sentada sobre una flor encima del nombre Ryan en su pierna derecha. La búsqueda en Brown's Farm duró aproximadamente un mes, concluyendo el 7 de enero de 2022. La policía descubrió los huesos de un pomerania en el estanque, junto con un peso atado a su collar. Los investigadores creían que era el perro de Leah, que Brown abandonó cruelmente tras la muerte de Leah. Aunque la policía no pudo localizar los restos de Leah Ware, Brown fue acusado de su muerte el 1 de febrero de 2022. Anteriormente, lo habían acusado del asesinato de Alexandra Morgan. A lo largo del interrogatorio, Brown negó los cargos en su contra. Sin embargo, cuando le informaron sobre las pruebas que mostraban que había quemado el cuerpo de Alexandra Morgan, admitió su muerte. Sin embargo, Brown insistió en que Alexandria había muerto como resultado de un accidente. El juicio de Mark Brown comenzó el 17 de octubre de 2022. Durante el juicio, surgieron nuevos detalles sobre estos dos casos. El jurado descubrió que Brown retiraba dinero de la cuenta bancaria de Leah Ware de manera regular tras su desaparición. Tras la desaparición de Leah el 7 de mayo de 2021, Brown recogió su medicación recetada y retiró dinero de un cajero automático cada semana, utilizando su nueva tarjeta bancaria. Entregaron la tarjeta a la dirección de su hermana Cheryl, luego colocaría el escondite y la medicación en un remolque para caballos que pertenecía a su mascota. El abogado de la acusación de Bertie, Duncan Atkinson, detalló varias veces en las semanas siguientes a la desaparición de Leah Ware cómo Brown tomó 200 libras de su cuenta, el máximo permitido en una transacción. Esto resultó en que el saldo de Leah cayera de más de 2.000 libras a 45 libras. En julio de 2021, los jurados fueron informados de que Brown retiró 200 libras de la cuenta de Leah 2 veces poco después de transferir 200 libras a su propia cuenta. Cuando le preguntaron por qué hizo esto, explicó que probablemente usó sus 200 libras y luego las reemplazó. En ese momento, alguien me debía 430 libras, así que lo más probable es que me las devolvieron. Atkinson afirmó que los retiros de la cuenta de Leah no tenían nada que ver con ella y todo que ver contigo. ¿Es esto una coincidencia? Murió después de recibir su nueva tarjeta bancaria. Brown respondió: no estoy seguro de a qué te refieres porque, hasta donde yo sé, ella no está muerta. Atkinson pregunta si estamos huyendo, señora. ¿Dónde está el dinero, ¿Sabías que Leah estaba en una situación donde el dinero no la ayudaría? Brown respondió: no estoy seguro de en qué planeta vives. Leah deseaba que Brown dejara a su esposa por ella. Esto fue declarado por una de sus amigas durante el testimonio en el juicio. Quizás influyó en la decisión de Brown de cometer el crimen. Durante el juicio por la muerte de Alexandra Morgan, Brown declaró que su muerte fue accidental. Afirmó que Alexandra resbaló y cayó sobre una herramienta, lesionándose la cabeza en el taller que alquiló en Little Bridge Farm. Afirmó que corrió hacia ella y descubrió que había mucha sangre. Como resultado, agarró una toalla e intentó detener la hemorragia de su cabeza. Cuando movió su cabeza para colocar la toalla debajo, había más sangre. El fiscal Duncan Atkinson objetó, afirmando que cuando la vio por primera vez, ella se había desplomado sobre su espalda. Ya hay mucha sangre en su cabeza. Entonces, antes de hacer cualquier otra cosa, está claro que está herida, necesita ayuda y requiere un médico. Eso es absolutamente obvio. Brown respondió: sí, pero estaba en pánico, y lo primero que hice fue agarrar una toalla para ayudar a detener la hemorragia. Ella ya se había ido en ese momento. Y lo hizo una prioridad, realizar la RCP porque no podía encontrar un pulso. No llamé a una ambulancia porque mi primera prioridad era detener la hemorragia y luego verificar el pulso. No tiene sentido llamar a una ambulancia. Si no llegara a tiempo, la primera prioridad es detener la hemorragia. Brown declaró que estaba seguro de que Alexandra Morgan había muerto después de realizarle RCP y sostener un espejo frente a su boca y nariz para comprobar si respiraba. En los 5 minutos siguientes, usó sudaderas para evitar que la sangre fluyera por debajo de la puerta del taller, salió a vomitar y tomó su teléfono del coche o del bolsillo de la chaqueta para llamar a los servicios de emergencia. Luego decidió encubrirlo, diciendo que envolvió a Alex en un saco de dormir y le puso una toalla alrededor de la cabeza para evitar que saliera más sangre. Tenía a una escort muerta en el suelo de mi taller. ¿Cómo se vería? ¿Cómo podría probar que tuvo un accidente? Fue una tontería. Fue el peor error que había cometido en mi vida. Brown luego decidió deshacerse del cuerpo de Alexander con un incinerador que había construido con un viejo tambor de aceite a principios de ese año y que usaba regularmente para quemar desechos. Dijo que había oído leyendas urbanas sobre personas quemando cuerpos,
y no quería que nadie encontrara un cuerpo tirado en algún lugar. Así, Brown afirmó que no tenía nada que ver con la desaparición de Lee y creía que ella seguía viva. La muerte de Alexandra supuestamente fue accidental. Sin embargo, durante el juicio, el tribunal escuchó el testimonio del jefe de Brown, Alan Downs. El hombre afirmó que Brown le advirtió que la policía podría ir a buscarlo y arrestarlo. La conversación tuvo lugar el 24 de noviembre. Cuando Downs preguntó por qué la policía podría arrestarlo, Brown dijo que era un doble asesinato, y este fue un punto crítico. Con esta respuesta, Brown insinuó que Lee había muerto y que Alexandra Morgan no había muerto en un accidente. Sin embargo, Brown negó haber utilizado tal lenguaje. Él respondió: «No, dije que me iba a ir por 25 años. No estoy seguro de dónde sacó el doble. Dije que sería arrestado por un asesinato. No dije doble». Cuando le preguntaron a quién había matado, Atkinson respondió: «¿Quién?». La respuesta debería haber sido nadie. Brown respondió: «La respuesta debería haber sido sí. Pero eso no era lo que esperaba que sucediera. No puedo probar que no maté a Alex, y no esperaba que nadie me creyera. Por eso hice lo que hice». Ambas eran madres e hijas, entre otras cosas, para sus familias y amigos, y murieron en las circunstancias más trágicas. Ambas cayeron en las garras de un maníaco. Abandonaron a los niños y arruinaron a las familias. A lo largo del juicio por asesinato en el Tribunal de la Corona de Hobb, los jurados conocieron las vidas de Leah Ware y Alex Morgan, incluyendo su crianza, hijos y relaciones, trabajo y pasiones. Los jurados también escucharon intentos de cambiar sus nombres de marrón a como lo expresó el fiscal negro, creando una imagen falsa de las mujeres. La gente debería recordar a Lee y Alex Morgan por sonreír y disfrutar de la vida. Ambos merecen ser recordados por sus seres queridos por sus muchas cualidades. El 1 de diciembre de 2022, un jurado de 10 hombres y 2 mujeres condenó a Brown, de 41 años, en todos los cargos. El juez Nicholas Hilliard declaró que este es claramente un caso grave, con consecuencias devastadoras para las familias de las víctimas. Declaró que el tribunal condenaría a Brown a cadena perpetua, y tendría que decidir sobre el mínimo de la pena de prisión o si alguna vez sería elegible para la libertad condicional. El juez también declaró que si Brown decidía revelar lo que hizo con el cuerpo de Leah Ware, lo consideraría durante la sentencia. Sin embargo, Brown dejó pasar esta oportunidad. Antes de que el juez dictara su sentencia, Rebecca Martin, la madre de Leah Ware, pronunció una declaración de impacto de la víctima. Ella afirmó que Brown está continuando su tortura sádica en nuestras vidas familiares al negarse a contarnos lo que le sucedió. Ella murió porque Mark Brown buscó satisfacer sus deseos depravados. Dominaba y manipulaba cada aspecto de su existencia. Cuando se cansó, la desechó como si fuera una basura. El tribunal también escuchó a los padres de Alex Morgan, quienes la describieron como brillante, enérgica y decidida a tener éxito. Enfrentó desafíos, pero los estaba superando y miraba hacia el futuro con sus 2 hijos, a quienes adoraba. El 13 de enero de 2023. El tribunal condenó a Mark Brown a 2 cadenas perpetuas. Será elegible para libertad condicional en 49 años. El juez Hilliard, quien condenó a Brown en su ausencia después de que se negara a comparecer en la corte, declaró: «Ninguna sentencia que imponga es una medida de las vidas perdidas. Nada puede corregir lo que el acusado ha hecho. Eso no es posible. Su conciencia no se ve afectada por lo que ha hecho». Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. El sábado 28 de junio de 2014, Erin Corwin, de 19 años, informó a su esposo, Jonathan John Corwin, que planeaba recorrer algunos senderos en el Parque Nacional Joshua Tree. Su madre, Lord Evelyn, iba a visitarla la semana siguiente, y Erin expresó su deseo de hacer algunas caminatas juntas. Erin y John llevaban más de un año casados, y se conocían desde 5º grado, cuando se encontraron en Oak Ridge, Tennessee. Cuando Erin cumplió 16 años, John pidió permiso a sus padres y a Bill para salir con ella, y aceptaron. John parecía ser una buena pareja para su hija, con características de caballero. La pareja se casó en noviembre de 2012 y se mudó a California en septiembre de 2013. John vive en la base de Marines de 29 Palms, donde sirvió como marín. 2 parejas jóvenes más, Connor y Isley Malachi, vivían al lado de John y Erin, compartiendo un apartamento en la planta baja con su hijo Brian. Mientras Chris y Nicole vivían al lado con su hija Liberty, Erin y John tuvieron un comienzo difícil en 2014, ya que Erin tuvo un aborto espontáneo. Buscando consuelo, se ofreció como voluntaria en el rancho de rescate de caballos Wade Rock, donde cuidaba de los caballos y hacía amigos.
Erin descubrió que estaba embarazada de nuevo en abril de 2014, lo que emocionó a John la mañana del 28 de junio. Cuando Erin salió temprano, John esperaba que regresara más tarde en el día. Sin embargo, a medida que pasaba el día sin ella, contactó a su mejor amiga para preguntar por su paradero. Pero ella no tenía idea. Preocupado, John denunció la desaparición de Erin a la policía la mañana del 29 de junio, afirmando que ella había salido alrededor de las 6 o 7 a.m. del 28 de junio para explorar algunos senderos. Mencionó que ella había expresado amor antes de irse, y él volvió a dormir después de despedirla. Erin no ha comunicado desde entonces. Cuando John informó a los padres de Erin sobre su desaparición, su primera preocupación fue que ella pudiera estar perdida en el vasto desierto. Sin provisiones, enfrentarás condiciones difíciles. Las tropas militares se unieron a la búsqueda, llevando a cabo una operación masiva en 300 acres ásperos de desierto. El equipo de búsqueda y rescate del sheriff de San Bernardino trabajó con agentes de la NCAS para navegar por el terreno traicionero, que incluía más de 1 minas abandonadas. Surgieron preguntas sobre la decisión de John de esperar 24 horas antes de reportar a Erin como desaparecida. Luego se sometió a una prueba de polígrafo, la cual aprobó, lo que permitió a la policía descartarlo como sospechoso. El coche de Erin fue descubierto a 20 o 30 millas al este de la base militar, estacionado bastante lejos de la entrada del Parque Nacional Joshua Tree. Las autoridades estaban perplejas sobre por qué Erin no estacionó más cerca si tenía la intención de explorar los senderos cercanos. Notablemente, se descubrieron huellas de zapatos que llevaban desde el lado del conductor del vehículo de Erin hasta un lugar donde los investigadores sospechaban que otro coche había estado estacionado. La pregunta surgió: ¿se había subido Erin a otro vehículo? Según la información de John, Erin tenía la intención de ir sola ese día y no había mencionado encontrarse con nadie más. Lore, la madre de Erin, contactó a una de sus mejores amigas, Jessica, quien reveló que Erin había planeado una cita especial en el Parque Nacional Joshua Tree el 28 de junio. Erin estaba teniendo una aventura extramatrimonial en secreto, lo cual la sorprendió. Parecía estar en desacuerdo con la aparente devoción de Erin hacia John, ya que le había escrito cartas de amor y poemas. Jessica informó a las autoridades que Erin tenía la intención de encontrarse con Chris Lee, un marine que vive al lado de John, y que Erin vivía con su esposa Nicole y su hija de 6 años. Cuando la policía se acercó a Chris y le preguntó sobre el paradero de Erin, inicialmente afirmó que no la conocía bien y que solo habían intercambiado breves saludos. Chris afirma que el día en que Erin desapareció él estaba cazando coyotes cerca de Gold Crown Road y no tuvo contacto con ella. La policía luego llevó a Chris a la estación para un interrogatorio más detallado. Después de una serie de preguntas, Chris admitió tener una relación cercana con Erin, reconociendo que estaban involucrados románticamente. Sin embargo, afirmó que sus interacciones físicas se limitaban a besos y no hubo relaciones sexuales. A pesar de su familiaridad con Erin, Chris insistió en que no sabía su ubicación actual. Chris fue liberado de la custodia policial sin ser acusado. La búsqueda de Erin continuó, pero dado el gran número de minas en el Parque Nacional Joshua Tree y sus alrededores, la esperanza se desvaneció. Los restos de Erin fueron descubiertos el 16 de agosto, casi 2 meses después de que desapareciera. Un espeleólogo, alertado por un fuerte olor a gasolina, investigó una de las minas y descubrió el cuerpo de Erin en su interior. Una llanta, una antorcha casera y una botella de Sprite estaban a su lado. La autopsia determinó que la muerte de Erin fue un homicidio con estrangulación como causa. La estrangularon hasta matarla con un garrote hecho en casa y su cuerpo fue arrojado 150 pies abajo, en las filas de la mina de Perú, mientras el garrote permanecía alrededor de su cuello. La policía descubrió un tanque de propano dentro de la mina, lo que indica un intento de quemar su cuerpo. Debido al avanzado estado de descomposición de Erin, era imposible decir con certeza si estaba embarazada. El garrote encontrado alrededor del cuello de Erin estaba hecho de 2 mangos de varilla de refuerzo y paracord. La autopsia reveló varias fracturas en el cráneo, una de las cuales ocurrió poco antes o durante su muerte. Además, se descubrieron fracturas en su clavícula izquierda y en su costilla izquierda poco antes o durante su muerte. Las fracturas restantes del cráneo fueron causadas post-mortem, probablemente durante el proceso de arrastrarla o lanzarla a la mina. Las pruebas de ADN en los objetos descubiertos junto al cuerpo de Erin en el pozo produjeron resultados significativos. El ADN de Chris fue descubierto en la camisa atada alrededor de la antorcha, y la botella de Sprite que aún tenía la tapa puesta contenía tanto el ADN de Chris como el de Erin. Chris fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, con la circunstancia adicional de acecho. Chris se declaró no culpable de los cargos tras su arresto. La fiscalía alegó que Erin y Chris estaban teniendo una aventura,
Y cuando Erin descubrió que estaba embarazada, se lo confió a Chris. Según la policía, Chris, reacio a poner en peligro su relación con su esposa, consideró una solución drástica al problema: asesinar a Erin. La fiscalía afirmó que Chris planeó meticulosamente el asesinato durante varias semanas, investigando métodos efectivos para deshacerse de un cuerpo. Tenía un plan en marcha. Supuestamente atrajo a Erin al desierto y la mató con un Garrett que había traído consigo. Afirmaron que el asesinato fue premeditado. Durante el arresto de Chris, los oficiales descubrieron 2 bobinas de paracord y una cuerda de escalada azul en su coche. El paracord coincidía con el cordón alrededor del cuello de Erin. Erin le había dicho a su amiga Jessica que Chris era el padre del bebé y que lo amaba más que a John. Incluso expresó el deseo de mudarse a Alaska, la ciudad natal de Chris, para estar con él. El tribunal escuchó que su aventura se hizo pública en abril de 2014, cuando su vecino Islington los vio besándose. Nicole informó a John, quien confrontó a Chris, afirmando explícitamente que no quería volver a verlo cerca de Erin. Durante el juicio, Islington testificó para la acusación, afirmando que Chris hablaba frecuentemente de asesinato, mencionándolo más de lo que puedo contar. Ella recordó que él hablaba sobre esconder un cuerpo en la esquina del desierto. El esposo de Link también testificó que Chris había hablado de asesinato con él, solo unas semanas antes de que Erin desapareciera. Chris supuestamente le dijo a Connor que si pones un cuerpo en un fuego con neumáticos, se desintegrará y que no podrán encontrar nada. Otro marine, Andrew Johnson, testificó sobre su conversación con Chris en junio de 2014. Chris supuestamente preguntó sobre las plantas de cloruro cercanas, específicamente cómo se podría destruir un cuerpo utilizando los productos químicos que se encuentran allí. Chris también preguntó sobre la presencia de cámaras de seguridad en esos lugares. Andrew declaró que no encontró la conversación inusual en ese momento porque sus experiencias en Afganistán lo habían desensibilizado y sabía que Chris sentía lo mismo. El tribunal se enteró de que se descubrió un tanque de propano y una llanta dentro del pozo de la mina junto al cuerpo de Erin. La fiscalía informó al tribunal que Chris tomó prestado un tanque de propano de un rancho de caballos y un compañero marín descubrió uno en el coche de Chris la mañana del 28 de junio. Cuando fue interrogado, Chris supuestamente le dijo al marín que planeaba volar un pozo de mina. El jurado fue presentado con pruebas contundentes sobre el ADN encontrado en la camisa y la botella de Sprite, así como búsquedas incriminatorias en Google como cómo deshacerse de un cuerpo. La fiscalía insta al jurado a considerar estos elementos y condenar a Chris, afirmando que las pruebas apuntan fuertemente a él como el único responsable de la muerte de Erin. Instan al jurado a investigar las acciones de Chris, incluyendo conversaciones previas, investigaciones y las armas que trajo, para determinar si el asesinato fue premeditado. En un giro significativo, Chris pudo haber reconocido el peso de las pruebas en su contra y inicialmente se declaró no culpable. Más tarde se retractó durante el juicio y admitió el asesinato de Erin. Sin embargo, afirmó que la acción fue impulsiva en lugar de planificada. Esta admisión complicó el juicio, obligando al jurado a considerar el grado de premeditación en las acciones de Chris que llevaron a la trágica muerte de Erin. La defensa presentó su caso admitiendo que Chris fue responsable de la muerte de Erin. En contraste con sus anteriores negaciones, Chris ahora admite haber tenido una relación sexual con Erin. La defensa le dijo al jurado que Chris, queriendo salvar su matrimonio pero sin querer dejar a Erin, planeó encontrarse con ella el 28 de junio para discutir su situación. Según Chris, el plan original era que Erin y otros fueran de casa, pero cuando los demás no pudieron asistir, la reunión se convirtió en una oportunidad para una conversación privada. Chris afirmó que ese día planeaba volar un pozo de mina con neumáticos. En preparación, llevó gasolina y diésel al desierto, así como un tanque de propano. Describió cómo arrojó estos materiales a su mente, dándose cuenta de que había usado toda la gasolina para que Dios la aplicara a la antorcha. Cuando se dio cuenta de que no podía llevar a cabo la explosión de la planta, también desechó la antorcha en su mente. Esto según Chris, estos objetos fueron descubiertos dentro del pozo de la mina. La defensa llamó a un solo testigo, Chris, quien afirmó que Erin ocasionalmente cuidaba a su hija. Según Chris, durante su tiempo juntos en el desierto, Erin habló sobre su futuro como familia y expresó el deseo de cuidar de su hija. Chris describió un incidente en el que su esposa Nicole expresó preocupación por el bienestar de su hija, insinuando que Erin podría estar involucrada en un comportamiento inapropiado. En respuesta a estas preocupaciones, Chris afirmó que confrontó a Erin mientras estaban en el desierto y le preguntó directamente: ¿Alguna vez has tocado a Liberty? ¿Has abusado de mi hija?
Según el testimonio de Chris, la confesión de Erin sobre haber tocado a su hija provocó una fuerte respuesta emocional. Describió sentir una oleada abrumadora de odio y rabia, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo al rojo vivo en el corazón. Durante esta intensa agitación emocional, Chris afirmó haber recogido un garrote de su coche. Sentí tanto odio y rabia. Lo agarré, me levanté y noté que ella se había dado la vuelta en algún momento. No podía pensar con claridad. Solo sentí mucho odio. Y me acerqué por detrás, se lo puse alrededor del cuello, y mi entrenamiento se activó. Luego me di la vuelta y comencé a tirar, pero no podía tirar con suficiente fuerza porque estaba tan enojado. Chris continuó explicando. Simplemente seguí estrangulándola. No estoy seguro de cuánto tiempo fue. Podría haber sido 5 minutos o 10 minutos. Parecía una eternidad y yo solo seguía estrangulándola. Después de que Erin dejó de moverse, Chris admitió haber usado el garret para arrastrar su cuerpo hasta el borde del pozo de la mina y empujarla dentro. La defensa pide al jurado que lo declaren no culpable de asesinato en primer grado, basándose en su afirmación de que no tenía la intención de matar a Erin y que solo la mató en el calor del momento. La fiscalía impugnó fuertemente la defensa de Chris, afirmando que era una fabricación. El énfasis subraya que nadie había expresado previamente preocupación por el comportamiento de Erin. El supuesto abuso no fue reportado a la policía, y Chris y su esposa no buscaron atención médica para su hija como resultado del supuesto abuso. La fiscalía alegó que Chris inventó esta historia durante el juicio con el fin de obtener un cargo menor de homicidio involuntario, con la expectativa de una sentencia de prisión más corta debido a las abrumadoras pruebas en su contra. El fiscal señaló que Chris solo admitió su participación frente al jurado, lo que implica un movimiento calculado para llamar la atención. El fiscal se dirigió directamente a Chris, diciendo, «Elegiste hacerlo frente al jurado. Se trata de ti, buscaste atención». En última instancia, el jurado no creyó la defensa de Chris. Rápidamente emitieron un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado con una circunstancia especial. Chris fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras un juicio de 15 minutos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Una historia sobre la vida y la brutal muerte de una joven madre de 2 hijos de 27 años. Laura Ackerson nació el 30 de abril de 1984. En 2011, ella tenía 27 años. Vivía en Kingston, Carolina del Norte, con su esposo de 32 años, Grant Hayes, y sus 2 hijos, de 3 y 2 años. A Laura le importaban profundamente los niños, y también sus propios hijos, a quienes simplemente adoraba. Laura conoció a su esposo en 2007. Grant era un músico que se presentaba en bares y restaurantes. Laura estaba trabajando en el bar cuando se conocieron. Grant era un músico local muy conocido con una personalidad encantadora. Empezaron a salir, pero Laura lo mantuvo en secreto de sus amigos y familiares. Hasta que un día, les informó que se había casado con él. Los amigos quedaron atónitos, especialmente la mejor amiga de Laura, Heidi. Ella siempre asumió que compartían todo en sus vidas entre ellas. El hermano de Laura, Jason, estaba igualmente sorprendido. Nadie sabía nada sobre Grant ni quién era. La boda parecía apresurada. A pesar de esto, quienes estaban a su alrededor apoyaron su decisión. Laura quedó embarazada de un niño varios meses después. Estaba encantada, pero Grant comenzó a actuar de manera extraña, al igual que la mejor amiga de Heidi y el hermano de Laura, Jason. Grant era muy callado, siempre estaba enojado, no le gustaba a nadie y no le agradaba socializar con otras personas. Luego, Grant tomó el control de Laura y de cada uno de sus movimientos. Grant comenzó a sugerirle que todos los que amaba y en quienes confiaba eran una influencia negativa para ella. Él le gritaba durante las llamadas telefónicas con amigos y familiares para que colgara y dejara de hablar con ellos porque eran una influencia negativa para ella. Cuando Jason llegaba, Grant comenzaba a gritarle para que echara a su hermano porque no se le permitía estar en su compañía. Laura tenía que salir con sus amigos sin decírselo a su esposo. Grant resultó ser un abusador que intentó aislarla de la sociedad para que ella le perteneciera únicamente a él. Algunos creían que la aislaba de sus amigos para que pudieran ver su verdadero yo y persuadir a Laura para que lo dejara. Grant también comenzó a comportarse de manera extraña con su hijo. Se negó a vacunar al bebé, alegando que los niños afroamericanos tienen más probabilidades de ser autistas. Grant comenzó a usar alcohol y drogas ilegales. Siempre había usado sustancias ilegales, pero después de casarse con la ley, dejó de hacerlo. Pero después de que nació el bebé, volvió a esas horribles sustancias.
comenzó a enfocarse más en su negocio y tenía menos tiempo para su esposa. Hacía largos viajes de negocios y salía con otras mujeres mientras trabajaba. Debido a las sustancias ilegales o porque exacerbaron una enfermedad o trastorno mental existente, Grant comenzó a tener pensamientos cada vez más extraños. Afirmaba que él era el elegido, que el gobierno estaba dirigido por extraterrestres, y que necesitaban reunir una gran suma de dinero para abordar una nave espacial que solo transportaría a los elegidos durante el apocalipsis. No le prestaba atención a Laura. Empezaron a discutir todo el tiempo. Él justificó su infidelidad alegando que necesitaba contactos para el trabajo. Luego recibe una oferta de trabajo en las Islas Vírgenes. Grant decide viajar a la isla dejando a Laura y su bebé en Carolina del Norte. Allí conoce a una mujer llamada Amanda. Amanda era una actriz 7 años mayor que Grant, y también era rica porque era viuda, y heredó todo el dinero de su difunto esposo. Es cierto que no escondió a Amanda de Laura y afirmó que ella era simplemente una herramienta para su negocio. Laura ya no podía soportar ser tratada de esta manera y quería dejar las becas. La familia de Laura le aconsejó huir y evitarlo. Laura tiene la intención de mudarse con su hermano, Jason. Sin embargo, no estaba preparada para lo que sucedió. Se quedó embarazada de su segundo hijo. Como resultado, reconsideró y decidió quedarse con Grant. Se mudó a las Islas Vírgenes con él y dio a luz a su segundo hijo. El bebé tenía problemas de salud y necesitaba atención médica adecuada, así que regresaron a Carolina del Norte. Grant no estaba entusiasmado con la reubicación. Siguió pensando en hacer negocios en las Islas Vírgenes. Luego comenzó a usar sustancias ilegales y alcohol con más frecuencia. Y se volvió aún peor manipulando a las personas para su propio beneficio. No pensando en nadie más que en sí mismo. Amanda, residente de las islas, estaba en Nueva York en ese momento. Grant sigue socializando con ella mientras humilla a Laura de todas las maneras posibles. En la misma habitación que Laura, le dijo a Amanda por teléfono que la amaba y que quería casarse con ella. Pronto comenzó a irse a Nueva York alegando que había más oportunidades de negocio. Sin embargo, Grant quería acompañar a Amanda. Dejó a Laura en casa con los niños. Laura había perdido completamente la paciencia en este punto. Grant no solo la humillaba y le era infiel constantemente, sino que también pasaba casi todo el tiempo sin su familia, ajeno a sus desapariciones. Mientras Laura se preparaba para dejar a su esposo, Grant quería llevar a su hijo mayor a Nueva York por un par de días para grabar un comercial de pañales. Laura se negó a dar su consentimiento. Sin embargo, Laura quería que los niños tuvieran una relación positiva con su padre. Le dio a su hijo a Grant, pero él no regresó después de unos días. Laura descubrió una semana después que había numerosas fotos de la boda de Grant y Amanda en Facebook. Laura estaba en shock y lo llamó, preguntando, ¿te casaste conmigo? ¿Qué boda? Grant respondió, no estoy casado contigo, no firmé ningún papel. Siguiendo la declaración de Grant, Laura descubre su certificado de matrimonio, que no lleva su firma. En consecuencia, nunca se casaron. Laura vivió una mentira durante casi 4 años. Laura estaba en pánico, sin saber qué hacer o cómo recuperar al hijo que él se negaba a entregar. Grant y Amanda finalmente demandaron la custodia de los hijos de Laura, pero ella no fue invitada a la audiencia. Grant se presentó ante el juez solo, alegando que Laura era una madre terrible y que su hijo debería estar bajo la custodia de Grant y Amanda. El tribunal falló a favor de Grant 30 días antes de que comenzara el juicio. El tribunal también separó al hijo menor de Laura de ella y se lo dio a Grant y Amanda. Lo más probable es que el tribunal concediera la solicitud de custodia de Laura, porque no tenía trabajo ni un lugar donde vivir. Pero Laura se negó a rendirse. Consiguió un trabajo y encontró un apartamento en un vecindario seguro con un sistema de vigilancia. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por sus hijos. Grant y Amanda se estaban mudando a Raleigh, Carolina del Norte, para resolver problemas de custodia. Laura estaba completamente preparada para el juicio. Necesitaba recuperar a sus hijos. Fue asistida por una amiga, Heidi, una abogada. Laura planeaba contarle al tribunal sobre sus adicciones, comportamiento manipulador y enfermedad mental. Laura creía que Grant padecía sociopatía. Laura proporcionó toda esta información al tribunal, y el juez determinó que se requería una evaluación psicológica de ambos padres en este caso. Este análisis o examen también implicaba observar cómo los padres y los niños interactuaban entre sí. Durante varios meses, hubo una batalla legal. Laura intentó no rendirse. Sabía que tenía que trabajar con Grant por el bien de los niños. Se le permitía pasar los fines de semana con los niños y llamarlos todos los días. Pero Grant lo complicó todo.
Mantenía a los niños distraídos, ponía música a todo volumen durante las llamadas telefónicas y se quejaba constantemente de su exesposa. Laura grabó y guardó todos los correos electrónicos y mensajes de voz. Ella era extremadamente seria con la custodia. Ella registraba todo lo que hacía con los niños, incluyendo lo que jugaba, lo que les daba de comer y cuándo los acostaba. La verdad es que Grant la acusó repetidamente en público de ser una mala madre. La acusó de enfermar a los niños, no alimentarlos e incluso de golpearlos. Incluso llamó a la policía una vez después de que un niño regresara a casa con un moretón. Con el paso del tiempo, Laura comenzó a recibir amenazas graves de Grant. Le dijo a su amiga Heidi que si algo le pasaba, ya fuera un accidente o una muerte natural, Grant sería el culpable. Laura resultó ser una madre maravillosa después de que se completara la evaluación psicológica. Tenía una gran relación con los niños. Los hijos de Laura la adoraban porque tenía un trabajo y un ingreso estable, mientras que la evaluación de la subvención fue infructuosa. No tenía un vínculo fuerte con los niños, lo cual es comprensible, dado que los niños forman lazos con quienes los cuidan. Grant nunca se sentó con ellos. También hablaba frecuentemente de manera despectiva sobre Laura, diciendo algunas cosas horribles sobre ella. Como resultado del pensamiento deteriorado de Grant, la mujer que realizó la evaluación recomendó que se sometiera a una evaluación psicológica adicional. La falta de empleo estable de Grant y Amanda también tuvo un impacto. Además, tenían una hija. Después de eso, a ambos padres se les dio la misma cantidad de tiempo para pasar con sus hijos. Casi nadie creía ya en Grant porque no había pruebas de sus infundadas acusaciones contra Laura. Grant estaba muy enfurecido. Se fijó una fecha para la corte, pero Laura murió antes de poder verla. Grant ocasionalmente permitía que Laura llevara a los niños a un centro infantil los miércoles después del trabajo. Sin embargo, después de los resultados de una evaluación psicológica, dejó de darle ese tiempo los miércoles a partir del 13 de julio. Sin embargo, Grant aún permitía que Laura se reuniera con los niños. Laura experimentó un evento alegre e inesperado. Terminó sus tareas del día y tenía varias citas, luego llamó a su amiga y le dijo que estaba en camino para encontrarse con los niños y que podían verse después. Por la tarde se suponía que iba a llamar a su amiga y compañera de trabajo, Shavon Matis, sobre su proyecto conjunto. Sin embargo, Laura nunca llamó a ninguna de las chicas. Shavon no esperó a que Laura llamara y en su lugar intentó llamar ella misma, pero no pudo comunicarse. Sin embargo, después de unos días, se preocupó y pasó por la casa de Laura. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el coche de Laura no estaba frente a la casa. Esperó otros 2 días, pero no recibió respuesta de Laura Shavon. Luego le pidió al casero que abriera el apartamento que Laura estaba alquilando y viera qué le había pasado. Entraron al apartamento, pero no había nadie presente. Shavon luego solicitó un par de diarios de Laura, sabiendo que Laura registraba todo en esos diarios para su propia seguridad. El lunes 18 de julio, Shavon fue a la comisaría para presentar un informe de persona desaparecida. Le dio a la policía los diarios y declaró que Laura ahora estaba luchando por la custodia de los niños y que estaba extremadamente preocupada por la seguridad de Laura. Los policías leyeron su diario y sus preocupaciones por su seguridad, y se preocuparon porque la policía revisara las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos de Laura. Laura fue vista por última vez allí el miércoles 13 de julio. A las 9 de la mañana. Estaba saliendo del apartamento con todas sus pertenencias. Revisaron sus citas todo el día, y ella había estado en todas partes reuniéndose con todo sobre todo lo que había en su diario que había completado. Hizo su última llamada a Grant a las 5 p.m. Estaba a 3 kilómetros de su casa. La policía contactó a Grant por teléfono. Habló con calma y confianza. Cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que vio a Laura, respondió que ella había venido a recoger a los niños a las 6:40 p.m. Ella iba a llevarlos a los niños que se los habían enviado y pasar tiempo con ellos, pero primero quería hablar sobre los detalles de la custodia. Grant declaró que Laura aceptó darle la custodia total de los niños si le pagaba $25,000 con 0 centavos. Luego se fue con los niños, regresando entre las 9 y las 9:30 p.m., ella se fue a las 10:15 p.m., y fue la última vez que vio a su abuelo testificar que entregaría a los niños a Laura el viernes. Llegó al lugar habitual de entrega, pero Laura no apareció. La policía revisó las cámaras de vigilancia en el lugar. De hecho, Grant parece haber llegado con los niños. Y se fue sin esperar a Laura. Su historia parece tener sentido. La policía aún no ha hablado con Grant en persona. Hasta ahora, todo se ha hecho por teléfono.
Grant estaba evitando las reuniones con los oficiales de policiales, lo cual era muy sospechoso. La cuenta bancaria y el teléfono de Laura habían sido monitoreados por la policía para ver si estaban siendo utilizados. Sin embargo, todo estaba tranquilo el miércoles. El 20 de julio, se descubrió el coche de Laura. Estaba estacionado fuera del complejo de apartamentos donde Grant y Laura vivieron antes de Amanda. El interior del coche estaba impecable, sin huellas dactilares. La policía decidió entonces revisar el teléfono celular de Grant, lo que reveló que él no estaba en Carolina del Norte. Estaba en Texas, como había declarado desde el principio. Los dos investigadores decidieron hacer el viaje de 18 horas a Texas para averiguar qué estaba haciendo Grant mientras ellos estaban tras su pista. Se obtuvo una orden de registro para el apartamento de Grant en Raleigh, con el argumento de que el tribunal le había ordenado no salir del estado con sus hijos. Él había violado esto durante la desaparición de su exesposa, a quien ahora está demandando. Se descubrió quitamanchas de lejía en la entrada del apartamento. Todo el apartamento olía a detergente. Había marcas de muebles en la alfombra. Además, faltaba un objeto en uno de los baños y olía a lejía nuevamente. La ropa de cama fue retirada del colchón, pero cualquier cosa que la policía pudiera recoger como muestra para el examen no arrojó resultados. También se encontró en el apartamento una carta con 2 caligrafías diferentes, en la que se afirmaba que Laura le estaba otorgando a Grant la custodia total de los niños a cambio de $25,000 con 0 centavos. Una escritura era de Laura, mientras que la otra era de Grant. Todos los que conocían a Laura coincidían en que ella nunca firmaría algo así en su vida. Todos habían sido testigos de su lucha por los niños. Cuando los detectives llegaron a Texas, Grant, Amanda y los niños ya habían regresado. La hermana de Amanda, Karen, vivía en Texas. Los detectives la entrevistaron, y ella tenía cosas fascinantes que decir. Amanda y su nuevo esposo Grant, a quien la familia de Amanda nunca había conocido, habían decidido hacer una visita inesperada. Trajeron un camión lleno de diferentes artículos, como neveras, muebles y maletas. A todos los parientes de Amanda, Grant parecía extraño. Amanda y Grant le hicieron preguntas extrañas a los parientes. Preguntaron si había parcelas de terreno cercanas con agujeros. Preguntaron por el pozo en el patio, qué tan profundo era. Amanda le confió a Karen que había causado mucho dolor a Laura, y no sabía qué hacer, pero no podía entrar en detalles. Cuando los detectives le preguntaron a Karen si creía que el cuerpo de Laura podría estar en la camioneta, ella se echó a llorar. Karen dijo que sí. Luego les indicó a los investigadores que revisaran el río cerca de su casa. Amanda y Grant tomaron una decisión repentina de ir a pasear en bote. Era extraño, porque la casa de Karen había invitado a visitantes para ver a Amanda, a quien nadie había visto en mucho tiempo. Sin embargo, Amanda abandonó a todos los invitados y se fue de paseo en barco de inmediato. La policía comenzó a registrar la casa y la propiedad de Karen, y se enviaron buzos para buscar en el río. Karen mostró a la policía el machete que Grant y Amanda habían dejado atrás, el cual él había recogido con una toalla y escondido en una pared del garaje. Hizo esto en caso de que se convirtiera en evidencia. También guardó una toalla sin lavar que Grant le había pedido que usara para lavar algo en su camión. El hijo de Karen informó a la policía, y Amanda también lo interrogó. Intentaron preguntarle sobre los animales locales, como si los caimanes vivían cerca del río y dónde se solían encontrar en grandes cantidades, y si podían comerse a una persona entera. También preguntaron si había tiburones en la costa. Las ninfas acuáticas dificultaron la búsqueda de los buzos, pero pudieron descubrir varios objetos blancos flotando entre las ninfas. La policía comenzó a encontrar los cuerpos en el agua uno por uno. Inicialmente eran partes del torso, las piernas y los brazos. Finalmente descubrieron la cabeza en la casa de Karen. Descubrieron artículos que Amanda y Grant habían dejado atrás, incluyendo un recibo de la tienda. Compraron guantes de ácido salado y un gran bote de basura en la tienda. Grant y Amanda llegaron a la casa de los padres de Grant en Carolina del Norte alrededor de este momento, y la policía ya había obtenido una orden para incautar los teléfonos y la camioneta. Grant se mantuvo tranquilo y confiado mientras entregaba los objetos. No sabía que la policía ya había descubierto los restos. Aunque el cuerpo aún no había sido identificado, la policía tenía suficientes pruebas para acusar a Grant y Amanda de asesinato. El 25 de julio, arrestaron a Grant y Amanda. Cuando fueron interrogados, las declaraciones de Amanda y Grant cambiaron, y eventualmente empezaron a señalarse mutuamente.
Grant afirmó que Amanda mató accidentalmente a Laura, y que solo estaba cubriendo a Amanda porque quería protegerla y tenía miedo. Amanda afirmó haber sido víctima de su control, agresión y manipulación, al igual que Laura. Según su declaración, Laura y Amanda tenían miedo de decírselo, y, en su lugar, lo obedecían. En ese momento, la policía necesitaba más pruebas para acusarlos y procesarlos adecuadamente. Contactaron a las compañías de basura y descubrieron la basura de Grant, que ya había sido retirada de su propiedad. Encontraron guantes, jeans de mujer, ropa interior de mujer, máscaras, una aspiradora, una cortina de baño, una toalla blanqueada y una gota de sangre en un guante. Las pruebas de ADN confirmaron que era sangre de Lori. Sin embargo, no estaba claro quién usó el guante. La sangre de Amanda también fue descubierta en el barco de Grant, después de lo cual Amanda se fue a dar un paseo en Texas. Los registros dentales confirmaron la identidad del cuerpo descubierto en el río de Texas. Desafortunadamente, era el de Laura. También se descubrió que el cuerpo había estado descomponiéndose en ácido clorhídrico durante bastante tiempo. El recibo indicaba claramente que estaban comprando ese ácido. Más tarde, una cámara de vigilancia en Texas captó a Amanda deshaciendo el residuo del ácido después de que hubieran ido a dar un paseo en bote. El cuerpo de Laura estaba en un estado terrible, lo que hacía imposible determinar la causa de la muerte. Había evidentes heridas de apuñalamiento profundas que dejaron marcas en el hueso, basado en un análisis del cuello y la cabeza. Los expertos creen que la muerte por estrangulación es completamente posible. También había una herida en el cuello causada por un objeto punzante. Según la versión de Grant, cuando Laura llegó a recoger a los niños el miércoles, ella y Amanda tuvieron una discusión. Amanda mató accidentalmente a Laura mientras Grant, él afirma que solo vio a Laura muerta después de haber entrado en la habitación. A pesar de la afirmación de Grant, de que solo estaba cubriendo a Amanda, los oficiales de policía no le creyeron. El jueves, después de que Laura desapareciera, condujo a Walmart a las 2 a.m., compré una sierra recíproca, algunas hojas, una lona y una bolsa de gimnasio. Amanda declaró que cuando Laura llegó con los niños el miércoles, ella estaba en el dormitorio viendo dibujos animados con ellos. Laura y Grant estaban teniendo una conversación en la cocina sobre la custodia de los niños. Amanda entró en la cocina y notó que Laura estaba firmando unos papeles. Se sintió curiosa y se acercó para preguntar qué era el papel. Cuando Amanda se dio cuenta de lo que era, se enfureció porque no tenían $25,000 con 0 centavos. Amanda afirma que Laura se acercó a ella antes de que Grant la agarrara, confundiéndola con un atacante. Laura se cayó y se golpeó la cabeza, mientras Amanda corrió al dormitorio con los niños. 5 minutos después, Grant entró en el dormitorio y afirmó que Laura había sufrido una grave lesión en la cabeza y que necesitaba llamar a una ambulancia. Entonces le indicó a Amanda que reuniera a los niños y saliera del apartamento con los ojos cerrados. Llevó a los niños a un restaurante de comida rápida, donde una cámara de vigilancia la grabó. Cuando llegó a casa, Grant estaba sentado en el sofá. Afirmó que estaba bien. No había necesidad de una ambulancia, así que Laura se fue a casa. Amanda descubrió a la mañana siguiente que Grant no había regresado a casa. Intentó llamarlo a él y a Laura, pero ninguno respondió. Amanda le pidió a su hija Sho que cuidara a los niños y le avisara cuando necesitara víveres. Recibió una llamada de Grant, quien le pidió que comprara lejía y guantes. Grant luego sugirió que Amanda viajara a Texas para visitar a sus parientes, pero no partieron el viernes. Amanda afirmó que no tenía idea de que Laura había muerto, y que su cuerpo estaba guardado en hieleras en la caja de su camioneta. Mientras visitaba a Karen, Amanda notó a Grant caminando por el jardín por la noche. Bajó las escaleras y le preguntó qué le pasaba. Él afirmó que Laura había muerto. Amanda solo descubrió la verdad en ese momento. Según ella, Grant afirmó que era su responsabilidad ayudarlo a deshacerse del cuerpo de Laura. Luego condujeron al río, decidiendo alimentar los restos del cuerpo a un caimán, porque el ácido no había funcionado. Amanda afirma que Grant estaba paranoico y llevaba un machete de regreso a Carolina del Norte. Sin embargo, la policía sabía que su machete estaba colgado en la pared del garaje de Karen. Gran parte del testimonio de Amanda no correspondía a los hechos. El 26 de agosto de 2013, Grant fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Amanda fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y condenada a 16 años de prisión. Amanda solicitó el divorcio en 2014 y en 2017 fue condenada a 20 años por manipulación de pruebas y tuberías.
Amanda y Grant no expresaron ningún arrepentimiento ni remordimiento durante los juicios. Durante las audiencias, Grant sonrió y se mantuvo alegre. Amanda y Grant continúan echándose la culpa mutuamente por la muerte de Laura, alegando que fue un accidente. Sin embargo, se cree que ambos lo planearon cuidadosamente. Laura tenía miedo de ambos. Informó a la policía que temía por su vida y había recibido amenazas graves de Grant. Laura también se negaría a entrar al apartamento de Grant y Amanda si Grant tuviera la intención de matarla allí. Muchas personas creen que Grant eligió matar a Laura porque necesitaba más ayuda psicológica y sabía que iba a perder la batalla por la custodia de los niños. Después del juicio, los padres de Grant recibieron la custodia de los 3 niños. ¿Qué crees que pretendía este crimen? Desafortunadamente, esta es una historia común en la vida. Las personas que están enamoradas no se dan cuenta de quiénes son realmente. Quizás si Laura se hubiera tomado su tiempo con la boda o hubiera dejado a este horrible hombre, esto no habría sucedido tan rápido. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Un día de verano de 2014, el Departamento de Policía de Nueva York recibió una llamada inesperada de una mujer que quería hablar con el detective que trabajaba en el caso del colon de Concha. Deborah Holmes llamó y solicitó urgentemente una reunión con los investigadores después de enterarse de una noticia tan impactante. Esperaban que esta llamada inesperada ayudara a descongelar la larga y estancada investigación sobre una trágica pérdida que había estado paralizada durante 5 años. Se trataba de la trágica muerte de Shelley Danishefsky, que causó un revuelo en Manhattan en la víspera de Año Nuevo de 2010. Shelley Coughlin creció en el lado este, rodeada de judíos ortodoxos. Las profundas raíces de su familia en esta comunidad moldearon su crianza. La transición de Shelley de una infancia feliz a una adultez exitosa estuvo marcada por su amor por el aprendizaje y la excelencia académica. Esta sed de conocimiento eventualmente la llevó a obtener un prestigioso título en gestión de activos, lo que le abrió las puertas a una exitosa carrera en la industria bancaria suiza. Su rápida ascensión en el mundo financiero la llevó a gestionar carteras multimillonarias para clientes en 1998. A pesar de tener una carrera exitosa en una de las ciudades más ricas del mundo, Shelley se sentía insatisfecha. Tenía una situación financiera estable y una familia amorosa. Sin embargo, su sueño de formar su propia familia y convertirse en madre seguía sin cumplirse. En febrero de 1998, estabas decidida a cambiar tu destino. Shelley asistió a un evento para solteros judíos destinado a ayudar a aquellos que buscan una pareja. Allí conoció a Rod Coughlin, un profesional bancario de 26 años. La joven pareja compartía muchos intereses comunes, ambos motivados por un deseo de éxito y estabilidad en la vida. Su conexión fue instantánea y profunda. La relación floreció rápidamente porque se complementaban perfectamente, sin tener en cuenta la significativa diferencia de edad. Shelley y Rod eran inseparables, compartiendo cada momento juntos. Estaban tan enamorados que decidieron casarse poco después de conocerse. A pesar de que algunos conocidos pensaban que Rod y Shelley habían tomado una decisión apresurada, todo se sentía bien. La feliz pareja pronto dio la bienvenida a 2 hermosos hijos, un niño y una niña, para completar su familia. En la víspera de Año Nuevo de 2009, la vida idílica de la familia Coughlin se vio destrozada por un trágico accidente que mató a Shelley. Al principio la policía pensó que fue un accidente extraño. Estaban convencidos de que solo era eso a primera hora del 31 de diciembre. En la comisaría de Manhattan, 2 oficiales están terminando su turno nocturno y están tomando café para hablar sobre sus planes para las vacaciones. Sin embargo, la atmósfera pacífica se interrumpió abruptamente a las 7:30 am. Una llamada telefónica urgente. Rodney Coughlin, en un estado de pánico, informó a los oficiales del Upper West Side sobre extraños sucesos, incluyendo el descubrimiento de que su exesposa, Shelley Danishefsky, estaba muerta en su bañera sumergida en agua manchada de sangre. Los servicios de emergencia esperaban que Rod pudiera ayudar a salvar a la víctima. Siguiendo las instrucciones telefónicas del operador, Rod la sacó del agua e intentó reanimarla. Pero pronto quedó claro que salvar su vida no era posible. El cuerpo de Shelley permaneció frío e inmóvil. Un Rod angustiado la envolvió en una manta que encontró en el dormitorio y esperó a que llegara la policía. Así, el 31 de diciembre de 2009, Manhattan fue testigo de un evento desgarrador en la vida de Rod Coughlin. La policía respondió rápidamente al incidente,
Al llegar evaluaron rápidamente la situación y acordonaron una calle principal en Manhattan. Fueron recibidos por una lujosa casa solo unos pasos del parque de la ciudad. El Upper West Side era conocido por su seguridad, por lo que los oficiales asumieron que la muerte de Shelley Danishevsky era otro trágico caso de autolesión. Cuando entraron al apartamento, descubrieron juguetes infantiles esparcidos por todas partes, lo cual no era sorprendente dado el próximo feriado. Luego fueron al baño, donde el cuerpo de una mujer estaba envuelto en una manta por su esposo. Rod acababa de sacar el cuerpo del agua, como lo evidencian el agua ensangrentada en la bañera y el suelo mojado. Había una herida sangrante en la parte trasera de la cabeza del caparazón. Los oficiales inspeccionaron el baño y descubrieron una puerta de armario abierta con una bisagra rota, lo que implica que la mujer pudo haberse resbalado y arrancado la puerta mientras intentaba sostenerse de ella. Los expertos forenses llegaron poco después y realizaron un examen minucioso para descartar cualquier otra causa potencial del trágico incidente. Después de un examen exhaustivo, determinaron que no hubo un allanamiento ni signos de lucha. Los investigadores estaban cada vez más inclinados a creer que la muerte de Shell fue un accidente. El detective que trabajaba en el caso decidió hablar con los miembros de la familia. Durante su interrogatorio, se reveló que la hija de 9 años de Shelley y Rod fue la primera en descubrir el cuerpo de su madre y estaba traumatizada y conmocionada por lo que vio. La niña pudo contarle al oficial de policía exactamente lo que había sucedido. Resultó que la noche anterior, ella y su hermano menor habían dormido en la cama de su madre, lo cual es bastante común. Cuando se despertó en medio de la noche y notó la ausencia de su madre, fue a buscarla y descubrió la escena aterradora en el baño. La niña aterrorizada contactó inmediatamente a su padre para pedir ayuda. Rod y Shelley se habían separado recientemente, y él se había mudado a un nuevo apartamento en el mismo piso del mismo edificio. Para llegar a su apartamento, solo necesitaba cruzar el pasillo. La niña llamó a su padre, que estaba cerca, y llegó de inmediato. Cuando entró al baño, sacó el cuerpo de Shelley del agua y pidió ayuda. El relato de la niña era exactamente lo que Rod había descrito, confirmando la teoría de una muerte accidental. La policía informó a los familiares de Shell sobre el trágico incidente, lo que dejó a todos en shock. La autopsia y el examen forense estaban programados para el día siguiente al descubrimiento del cuerpo. Sin embargo, sorprendentemente nunca ocurrió. Cuando el médico forense llamó a los investigadores para comenzar el examen, se sorprendió al enterarse de que, a pesar de la necesidad, el procedimiento no se llevaría a cabo. Esto desconcertó al examinador, quien se preguntó cómo podía haber sucedido esto. Un rabino de la sinagoga había intervenido. Contactó a una organización encargada de los entierros judíos ortodoxos, que luego solicitó permiso a la policía para acceder al lugar de la tragedia, con el fin de ejercer los derechos religiosos garantizados por la fe de la familia de la víctima. Se otorgó permiso y un equipo liderado por el rabino llegó al lugar. Limpiaron la bañera de las manchas de sangre y prepararon el cuerpo para el entierro. Toda la evidencia y las pistas recopiladas fueron destruidas antes de llegar al departamento forense de la policía. Las autopsias se consideran un tabú en la tradición judía ortodoxa y se ven como una profanación del cuerpo del difunto, por lo que la organización actuó rápidamente. En este caso, el rabino de la sinagoga presionó a la familia de Shell, a los parientes en duelo y a su esposo, quienes estaban agradecidos por la ayuda del rabino y, a pesar de sus dudas sobre la naturaleza accidental del incidente, no se opusieron. La familia también decidió prescindir de la autopsia y dejar los arreglos funerarios a la organización de preparación de entierros. Así, en menos de 24 horas, Shallow había sido enterrado. Cientos de personas vinieron a presentar sus últimos respetos y condolencias a la familia. Más tarde, después de enterarse por la policía de que se destruyeron posibles pistas mientras limpiaban el baño, los padres de Shell comenzaron a tener dudas sobre la versión oficial de su muerte. Una caída en la bañera era ciertamente un riesgo. Sin embargo, la posibilidad de muerte por un accidente así les parecía cada vez menos probable. Aunque nada confirmaba sus sospechas, la idea de que la muerte de su hija no fuera un accidente les perturbaba enormemente. El Departamento de Policía de Nueva York no pudo llevar a cabo una investigación adicional porque las pruebas fueron destruidas, lo que llevó a la familia a contratar a un detective privado para aclarar las circunstancias y confirmar que la muerte de Shell fue causada por una caída trágica. El investigador privado contratado por los familiares de la mujer comenzó a investigar este inusual caso. Primero, visita la casa de la familia del fallecido y habla con los parientes de sus declaraciones.
Descubrió que su relación estaba lejos de ser perfecta y que su matrimonio enfrentaba serios desafíos. La pareja celebró su 10º aniversario de bodas en 2008. Sin embargo, su felicidad conyugal se desmoronó rápidamente. Rod luchaba en su carrera, cambiando de trabajo con frecuencia. Se reveló que había desarrollado una adicción al juego y había gastado mucho dinero en ello. Shell estaba preocupada por la negligencia de su esposo hacia la familia y el uso excesivo de los videojuegos. Rod estaba gastando sus ahorros en torneos de backgammon, de los cuales Shell se había quejado a sus amigos cercanos. Estaba insatisfecha con la cantidad de dinero familiar que él gastaba en sus numerosos viajes. Además, descubrió que él había sido infiel durante sus numerosos viajes. Es importante señalar que Shelley no era pasiva ni ingenua respecto al comportamiento de su esposo. Después de descubrir su infidelidad a través de sus correos electrónicos, decidió poner fin a su matrimonio y obtuvo permiso para un divorcio religioso. Externamente, la pareja todavía parecía estar casada, pero Rod se había mudado a otro apartamento en el mismo edificio y un divorcio oficial tomó algún tiempo en completarse. A pesar de su distanciamiento y relaciones tensas, Shelley y Rod intentaron mantener una actitud amigable, especialmente por sus hijos. Sin embargo, el comportamiento de Rod frecuentemente causaba conflictos y desacuerdos. Shell se había quejado recientemente a sus amigos cercanos sobre su esposo, describiéndolo como agresivo y de mal genio. Ella sospechaba que él estaba monitoreando su entrada al apartamento cuando ella no estaba presente y revisando sus correos electrónicos. También sospechaba que Rod había instalado una cámara en el pasillo del edificio para monitorear cuando ella regresaba a casa. Estas complejidades en su vida marital podrían haber motivado una investigación más profunda sobre la muerte de Shell. Después de recopilar todos estos detalles, el detective privado propuso la teoría de que Rod estaba involucrado en la muerte de su esposa y que necesitaba realizar investigaciones adicionales para conocer toda la verdad. El primer objetivo de los detectives era determinar si había ocurrido un crimen en el lugar donde se descubrió el cuerpo. Tenía la intención de inspeccionar el apartamento vacío, pero se encontró con un problema. La puerta estaba sellada. Rápidamente obtuvo una orden judicial para acceder al lugar y llegó a la escena, acompañado por oficiales de policía de Nueva York. Intentó desbloquear la puerta con la llave proporcionada de antemano, pero la cerradura obstinada resistió por un tiempo. Después de unos momentos, Rod Coughlin salió de su apartamento al final del pasillo. Afirmó haber escuchado ruido y venir a ver qué estaba pasando. Cuando fue confrontado por la policía, el detective Rod tomó la llave y abrió la puerta sin esfuerzo. Esto planteó algunas preguntas para el detective. Rod escuchó sonidos en el pasillo por casualidad, o estaba vigilando deliberadamente las cosas. Una vez dentro del apartamento, el detective estaba decidido a encontrar pruebas que respaldaran su teoría del asesinato. Los familiares de Shell dicen que ella estaba en casa el 31 de diciembre, pero su teléfono estaba desaparecido. El detective registró minuciosamente cada habitación, pero solo encontró el cargador del teléfono de la mujer. Aunque no se encontró el teléfono, al detective se le encargó investigar el baño en la escena de la muerte de Shell. Prestó especial atención a la bisagra que los investigadores sospechaban que ella había cortado durante una caída. Cuanto más examinaba este objeto, más se cuestionaba si la concha podría haber arrancado el detalle metálico que estaba firmemente sujeto al armario. Incluso con el peso de la mujer, habría requerido una fuerza inmensa. Había serias preocupaciones sobre tal posibilidad. Después de una larga discusión con las fuerzas del orden, el detective intentó persuadirlos de que esto no fue un accidente, sino un homicidio. Los investigadores no se dejaron convencer y citaron la falta de pruebas. Como resultado, se decidió realizar una autopsia para determinar definitivamente la causa de la muerte. La inminente exhumación del cuerpo de Shell suscitó intensos pensamientos y debates entre su familia. Habían pasado más de 2 semanas desde su entierro, y fue una decisión difícil para su familia. En la fe judía, tales intervenciones se ven negativamente, y los líderes religiosos a menudo se oponen a ellas. La familia necesitaba tiempo para tomar su decisión. A pesar de las prohibiciones, creían que era fundamental conocer la verdad sobre la muerte de su hija y dieron su consentimiento para la exhumación. Sin embargo, este paso se complicó no solo por consideraciones morales, sino también porque llevar a cabo la exhumación requería una orden especial de la Fiscalía, la cual fue difícil de obtener. A pesar del consentimiento de la familia, se tardó casi 3 meses en obtener los documentos necesarios. Se realizaron la exhumación y la autopsia. Los resultados fueron sorprendentes. El examen reveló que Shell murió como resultado de asfixia causada por una estrangulación violenta
que había roto los huesos de su cuello. Como resultado, la versión oficial de su muerte cambió. Su muerte ya no podía considerarse un accidente, y la joven fue oficialmente identificada como víctima de un asesinato. El Departamento de Policía de Nueva York reanudó su investigación sobre la muerte de Shell después de que los resultados de la autopsia confirmaran las sospechas de los detectives. Los investigadores comenzaron a examinar meticulosamente nuevos detalles, como los registros de llamadas telefónicas y los extractos bancarios. Toda información crítica en un caso de asesinato. Aparte de los miembros de la familia, se interrogó a todos los que interactuaron con Roth y Shelley, incluyendo a la niñera, la ama de llaves e incluso al abogado de divorcios. El abogado informó a la policía sobre el comportamiento inusual de la pareja. Roth afirmó en la primera audiencia de divorcio en mayo de 2009 que no podía pagar la pensión alimenticia debido al desempleo. El juez sugirió en broma que Roth renunciara a sus juegos favoritos, lo que lo enfureció en la corte y expuso su verdadera naturaleza a todos. Roth no se detuvo ahí. Buscó venganza contra Shell, acusándola de llevar un estilo de vida inmoral, malversar fondos e incluso llamando a su empleador con acusaciones difamatorias sobre drogas y violencia contra su hijo. Shelley sufrió enormemente como resultado de estas falsas acusaciones. Una investigación iniciada en respuesta a estas acusaciones no reveló ninguna evidencia que respaldara las afirmaciones de su esposo. El aspecto más impactante de esta historia, sin embargo, fue cuando el hijo de Roth y Shell reveló que su padre le había enseñado a decir frases diseñadas para desacreditar a su madre. Roth pagó un alto precio por sus acciones despreciables. En una nueva audiencia de divorcio el 7 de julio de 2009, se le prohibió estar solo con sus hijos, una medida que permaneció en vigor incluso después de la muerte de Shelley. A Roth se le negó la custodia de sus hijos, y un trabajador social se los entregó a los padres de Roth, lo que desató su ira. Lo más probable es que creyera que finalmente aceptaría la responsabilidad por sus hijos. La policía también habló con una mujer que anteriormente había cuidado a los hijos de Roth antes de ser despedida por él. Les proporcionó a los detectives información intrigante. Resultó que el 30 de diciembre Shelley se había hecho un costoso tratamiento de queratina para el cabello que valía varios cientos de dólares. Las recomendaciones después del tratamiento incluían evitar la exposición a la humedad y al calor durante varios días, lo que impedía bañarse o ducharse. Esto plantea la pregunta de por qué Shelley arriesgaría dañar su cabello al ignorar estas recomendaciones. Los investigadores sospechaban que Shelley no se había bañado el día que murió. Sin embargo, sus conclusiones carecían de pruebas directas y eran insuficientes para acusar a alguien de asesinato por sí solas. Los detectives también revisaron las grabaciones de vigilancia del edificio donde vivía la pareja. El día del asesinato, notaron el comportamiento inusual de Roth. A las 4 de la mañana, salió de su apartamento vestido como si fuera a salir. Regresó después de un tiempo. El vigilante nocturno en la entrada del edificio, que fue interrogado, encontró inusual la salida de Roth en la madrugada porque nunca había salido tan temprano antes. El vigilante recordó que Roth le preguntó si necesitaba algo, a lo que él respondió que no. Sin embargo, Roth regresó unos minutos después con barras de chocolate y se las ofreció. Los investigadores creían que las acciones de Roth eran deliberadas para crear un coartada para sí mismo. Roth ahora era el principal sospechoso. Y la tarea del investigador era probar su culpabilidad utilizando cualquier medio necesario. Su principal pregunta era qué llevó a Roth a asesinar a su esposa durante la investigación. A pesar de 2 audiencias de divorcio, Shelley y Roth siguieron legalmente casados, lo que significaba que sin un testamento o divorcio, la propiedad iría automáticamente a Roth. Ascendía a más de $5 millones. Otro punto crítico fue que el 31 de diciembre de 2009, Shelley programó una cita con su abogado para cambiar su testamento, con la intención de excluir a su esposo. Esto fue sin duda un golpe para Roth, proporcionando una motivación para el crimen. La posible pérdida de $5 millones, con 0 centavos de Roth, fue sin duda un factor motivador. Debido a que ya era un sospechoso, todos los activos de Shell fueron transferidos a una cuenta segura mientras se investigaba más a fondo su implicación en el crimen. Era obvio que si Roth hubiera estado monitoreando a su esposa, habría sabido sobre su reunión con el abogado para eliminarlo del testamento. Los investigadores sospechaban que Roth había instalado software espía para rastrear a su esposa. Shelley también fue vista regresando a casa alrededor de las 8 p.m. en las grabaciones de vigilancia. La noche anterior, estaban hablando por teléfono, el cual nunca se encontró después del crimen. Ahora que habían confirmado que el teléfono estaba en el apartamento,
decidieron realizar otra búsqueda en la escena del crimen. Cuando los investigadores regresaron al apartamento, no tuvieron que buscar mucho. No podían creer lo que veían cuando vieron el teléfono de Shell tranquilamente reposando en su mesita de noche, enchufado al cargador. Nadie notó el dispositivo en esta ubicación durante la búsqueda inicial por parte de la policía de Nueva York, ni durante el examen por parte de detectives privados. Además, durante búsquedas anteriores los investigadores fotografiaron la habitación, pero el teléfono no estaba en la mesita de noche. Solo había una explicación. Rod había devuelto el teléfono móvil al apartamento sellado. No estaba claro si esto era un error tonto o una provocación deliberada a la investigación. Rod fue llamado para ser interrogado, pero ya había contratado a un abogado, quien le aconsejó permanecer en silencio. Los investigadores tuvieron que buscar más pruebas de su implicación. Cuando la policía examinó los registros telefónicos de Rod, descubrieron llamadas frecuentes a un número registrado en Jacksonville, Carolina del Norte. Deborah Holmes, una madre casada de 3 hijos, era la propietaria del número de teléfono. Ella era 14 años mayor que Rod. Se conocieron en un torneo de backgammon 5 meses antes del asesinato de Shell y tuvieron un apasionado romance. Los amantes se conocieron en torneos de backgammon y luego jugaron juntos en línea. El investigador vio una oportunidad para encontrar una filtración de EAD y llamó a la mujer para hacerle algunas preguntas. Para su sorpresa, Deborah explicó que su abogado le había aconsejado no hablar con ellos. Ante otra negativa, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley decidieron preguntar por el nombre del abogado. Resultó ser el mismo abogado que representó a Rod Kovlin. La última esperanza de la policía era encontrar mensajes comprometidos o correspondencia electrónica entre Rod y Deborah. Esperan encontrarlos en el teléfono recién descubierto de Shelley. Desafortunadamente, cada mensaje ha sido eliminado profesionalmente. Incluso los programadores expertos no pudieron recuperar los datos. Rod había planeado todo meticulosamente, aparentemente burlándose de las autoridades. Los días se convirtieron en meses y años, y estaba claro que Rod Kovlin estaba evadiendo la justicia. Quizás el crimen que cometió fue perfecto, pero la limpieza del baño por parte del rabino, que eliminó todas las huellas de sangre y otras pruebas, fue crucial. Esta acción destruyó todo posible ADN, huellas dactilares y fibras, complicando la investigación, que se volvió cada vez más prolongada. Rod nunca admitió su crimen, y la falta de pruebas impidió que el caso avanzara a juicio. Habían pasado 5 años desde que comenzó la investigación sobre la muerte de Shelley. Sin embargo, no se habían realizado arrestos. Después de años de búsquedas infructuosas de pistas y pruebas que vincularan a Rod Kovlin con la muerte de su esposa, la amante del sospechoso se presentó inesperadamente. Tras su llamada telefónica, la policía la invitó a la comisaría, donde Deborah Holmes llegó de inmediato. Resultó que ella y Rod se habían separado unos meses antes, lo que la llevó a llamar a la policía. Lo que les contó a los investigadores durante los siguientes 3 días los dejó atónitos. Deborah tenía mucho que revelar. Les informó sobre los planes de Rod para la custodia de sus hijos. Rod seguía siendo un sospechoso en la muerte de su esposa y no tenía derechos de custodia sobre los niños, por lo que no podía acceder a su dinero. Rod estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para apoderarse de ella. Ella había dejado millones y había ideado un plan atroz. Kovlin tiene la intención de persuadir a su hija de 15 años para que simule un asalto y luego acusar a su padre, el padre de Rod, del delito. Esto llevaría al abuelo a la cárcel, lo que resultaría en que perdiera la custodia de sus nietos. Rod esperaba que su hija aceptara su plan a cambio de dinero. Mientras tanto, el criminal estaba retirando dinero regularmente de la única cuenta a la que tenía acceso, la cual Shelley había establecido para la educación de sus hijos. Los padres de Rod notaron que estaba malgastando sus ahorros, que deberían haber ido hacia el futuro de su hija e hijo. Estaban insatisfechos con su falta de interés en la vida de sus hijos, lo que provocó una discusión. Rod estaba tan enojado con sus padres que consideró seriamente acabar con sus vidas. Rod Kovlin compartió su plan con Deborah en 2012. Planeó que su hija pusiera veneno para ratas en la casa de sus abuelos. Como la niña era menor de edad, Rod calculó que pasaría mucho menos tiempo en prisión que él. Deborah persuadió a su amante para que abandonara sus malas intenciones. Después de esto, Rod tuvo varias otras ideas. En un momento dado consideró quemar la casa de sus padres y bloquear las puertas para mantenerlos dentro. También consideró organizar un matrimonio ficticio para su hija con un hombre mexicano, después del cual, ella estaría obligada a ceder una parte de su herencia a su padre. Cuando la policía escuchó el testimonio de Deborah, no podían creer la precisión de los detalles. Había estado recopilando pruebas y almacenándolas en discos duros todo el tiempo.
Se dio cuenta de que estaba tratando con un psicópata. Ella esperó pacientemente a que Rod perdiera interés en ella antes de entregar estas valiosas informaciones a las autoridades. Las grabaciones incluían cientos, si no miles, de las conversaciones de Rod con varias personas. Ahora los agentes de la ley tenían que escuchar atentamente estos gigabits de datos en busca de pruebas contundentes. Las contribuciones de Deborah a esta compleja investigación fueron significativas. A medida que los investigadores comenzaron a analizar las grabaciones, descubrieron un hecho asombroso. Durante una conversación con un conocido del backgammon, Rod mencionó inadvertidamente tener las llaves del apartamento de Shelley y la capacidad de entrar en él en cualquier momento. Estos discos duros resultaron ser un recurso valioso para la policía, conteniendo cientos de materiales relacionados con el caso. Los investigadores descubrieron que Rod estaba conspirando contra su propia hija, con la intención de culparla por la muerte de la madre, en una dirección de correo electrónico utilizada por el padre para enviar un correo electrónico falsificado. Se afirmó que la hija admitió haber mentido y que su madre no simplemente se cayó, según la historia inventada. Tuvieron una discusión por la noche y ella empujó a su madre al baño. Gracias a toda la información recopilada, la policía finalmente tuvo suficientes pruebas para acusar a Rod Coughlin de la muerte de su esposa. El 1 de noviembre de 2015, Rod Coughlin fue arrestado. La familia de Shelley esperaba el juicio del agresor de su hija. Pero la victoria no estaba garantizada. Los cargos eran circunstanciales, y un abogado hábil podría sembrar dudas en la mente de los jurados. Los detectives continuaron su investigación recopilando nueva información y verificando meticulosamente todas las pruebas. Pronto, una prueba irrefutable llegó de una fuente inesperada. Mientras estaba en prisión, Rod Coughlin le contó a un compañero de celda sobre la muerte de su esposa. Describió sus acciones con gran detalle, incluso imitando el gesto que usó para estrangularla. La policía solicitó las grabaciones de vigilancia y descubrió que coincidían perfectamente con los resultados de la autopsia. Esta era una evidencia directa de la culpabilidad de Rod, casi como una confesión. El juicio duró 7 largas semanas. Durante este tiempo, el jurado escuchó los atroces planes de Coughlin, que incluían asesinar a su esposa, atacar a sus padres y incriminar a sus propios hijos. El jurado quedó horrorizado por su comportamiento frío y engañoso. Les tomó 2 días llegar a una decisión final. Rod Coughlin fue declarado culpable en marzo de 2019 de la muerte de Shelley Daniszewski, su esposa y madre de sus hijos. A pesar de la falta de pruebas directas, recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Después de 25 años, Shelley Coughlin era una mujer exitosa y decidida que buscaba la simple felicidad familiar. Sin embargo, un monstruo despiadado y codicioso cruzó su camino, reclamando no solo su vida, sino también la de sus hijos y seres queridos. La determinación de Deborah Holmes llevó esta trágica historia a la justicia. El criminal fue condenado por sus horrendos actos. La valentía de Deborah probablemente ayudó no solo a obtener justicia, sino también a prevenir posibles crímenes futuros. Rod Coughlin nunca más hará daño a su familia ni a la gente de Nueva York. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.